Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. 71. Ah, hice prince. Shisui rara vez se quedaba quieto, excepto para meditar. Su naturaleza desmentía su nombre. Siempre estaba activo, buscando maneras de entrenar y estudiar. Pero ahora, simplemente estaba sentado frente al estanque donde había pescado con Azulón de niño. Estaba sentado sobre una roca sosteniendo perezosamente una caña de pescar, pero su mirada distante fija en su reflejo en el agua hacía evidente que no estaba prestando la más mínima atención a su actividad. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que simplemente quería tomarse un descanso. La muerte de Azulón le había afectado mucho, y ahora tenía otro abuelo con extrañas intenciones. ¿Qué les pasa a los mayores en este mundo?, murmuró, quejándose. No intentaba parecer genial ni culto delante de los demás. Solo, era él mismo, quejándose como un niño. La gente del Polo Norte se enteró. Parece que tardaron demasiado, continuó Shisui, quejándose y enfocando un poco más la mirada. Después de tantos comentarios groseros sobre mi traición, ahora fingen que no pasó nada y me ofrecen beneficios que no pedí. Shisui se sintió incómodo. ¿Qué pensamientos retorcidos tienen sobre mí?, suspiró y se rascó el denso cabello negro. Se había soltado el pelo, sin molestarse en recogerlo en un moño ni trenzarlo. Simplemente lo dejaba caer sobre sus hombros. Cuando el cuerpo está en sintonía con el concepto de la vida, el pelo y las uñas crecen muy rápido, algo a lo que tuvo que adaptarse. Si hubiera sido otra persona, ¿sería feliz? Claro que sí. Seguro que había alguien que vería agradable la perspectiva de casarse con tu tía. ¡Qué asco!, gruñó Shisui. Una de las cosas que más le molestaban de la carta de su abuelo materno era este aspecto. Lo criticaron no solo por insinuar incesto, sino también por quitarle a Yue la autonomía para elegir a su pareja. ¿Estaba siendo hipócrita en ese momento? Sí, porque técnicamente, su matrimonio con Azula comenzó como un matrimonio arreglado. Sin embargo, Shisui era humano, no perfecto. Con el tiempo, se desarrolló una relación genuina y una conexión entre Azula y Shisui. Lo que Azulón hizo en ese momento se trataba más de aislar a ciertas personas que de forzar un matrimonio. Shisui tenía la intuición de que si se negaba a casarse, Azulón se enojaría con él, pero finalmente accedería a sus deseos después de soltar un comentario como: «Mi nieta es demasiado para ti, mocoso». Pensar en Azulón lo entristecía a pesar de su sonrisa. Esto le hizo volver a pensar en Yue y su abuelo materno. Amaba a su tía. La había conocido en el mundo espiritual y era agradable conversar con ella. Sin embargo, era solo un amor fraternal y familiar. Nunca imaginó tener una relación romántica o sexual con ella. A diferencia de Azulón, quien crió a Shisui y con quien llegó a entenderse bastante bien, el conocimiento del sabio sobre su abuelo materno no iba más allá de noticias e informes. El jefe Arnook es descrito como un guerrero, una persona que se ganó el respeto de los demás jefes tribales gracias a su fuerza, valentía e inteligencia. Era una figura destacada entre los de su especie y merecía su puesto como jefe de la tribu Agua del Norte. Técnicamente, su rey. Pero a Shisui esto no le importó en absoluto. Creía que Arnook le había enviado la carta solo para fastidiarlo. Se sentía a gusto viviendo entre su gente, con la que se crió. ¿Por qué tenía que renunciar a todo eso por recompensas y el derecho a gobernar? En primer lugar, el liderazgo de la tribu Agua del Norte no se gana por linaje. Se gana por fuerza y otros factores. Claro, ¿quién mejor maestro agua que él a estas alturas? ¿Podría convertirse en jefe de la tribu? ¿Y luego qué? ¿Tratar con otros jefes? ¿Involucrarse en la burocracia? La idea de sentarse en un trono de hielo y escuchar conferencias aburridas le revolvía a la mente.
Shisui nunca se consideró un gobernante o líder digno, de lo contrario, habría aceptado a todos aquellos que quisieran ser sus aprendices o seguirlo. A lo largo de los años, padres que lo buscaban para educar a sus hijos, nobles que le pedían costosas tutorías y personas que intentaban fundar cultos en su nombre se acercaron a él. Los rechazó a todos. No necesitaba ser venerado ni respetado como figura de autoridad. A Shisui le bastaba con que la gente lo escuchara para poder idear algo nuevo e innovador. Se consideraba un divulgador del conocimiento mundial. Pero de todos modos tengo que ir al Polo Norte, concluyó Shisui cuando sintió que algo tiraba de su caña de pescar. Era inevitable que fuera al Polo Norte. No solo por razones diplomáticas, sino también porque Aang iba de camino. A su propio ritmo, claro, pero llegaría inevitablemente. Los fundamentos del agua control que le enseñó a Aang le serán muy útiles. Sin embargo, como Shisui nunca se centró en enseñarle a Aang una maestría más profunda, Aang encontrará allí un maestro. Su nueva maestra de agua control probablemente será Yue, su tía, en lugar de Pakku. Hablando de Yue, Shisui quería conocerla en persona e interactuar más directamente con los espíritus de la luna y el océano. Además, hay ciertas alimañas que eliminar. Aunque Zhao se puso de su lado, las acciones y planes del vicealmirante parecían inalterados. Quería hacer algo drástico que le reportara honor. Shisui también quería investigar un extraño rumor que había comenzado a extenderse fuera de Agnaquela sobre constantes desapariciones en la zona. Como alguien naturalmente curioso, pensó que una cacería de monstruos podría distraerlo de la incomodidad que seguramente sentiría durante su estadía en el Polo Norte. Pensó que chocaría constantemente con las ideas retrógradas de la tribu Agua del Norte. Irónicamente, esta tribu estaba estancada mientras que Shisui fluía constantemente. ¿Qué te preocupa tanto que dejaste escapar al pez, príncipe de hielo? Una abrupta voz femenina sacó a Shisui de sus pensamientos. Se giró con una extraña sonrisa. Allí estaba Azula, con el cabello suelto y vestida con ropas tipo kimono con los colores característicos de la familia real. Su presencia calmó la irritación de Shisui. El sabio se hizo a un lado y esperó a que su prometida se sentara a su lado en la roca. Estaba pensando en la inmortalidad de los patos tortuga, respondió Shisui, provocando que Azula se riera mientras se sentaba a su lado, sin apartar la mirada de los ojos del sabio. Esa es una excusa muy tonta, dijo ella sin rodeos. Shisui simplemente levantó la barbilla ligeramente, adoptando una expresión arrogante. Este príncipe de hielo solo piensa en cosas profundas. Declaró, con altivez burlona, haciendo que Azula se acercara a él y le mordiera suavemente el hombro en señal de protesta. ¿Por qué siempre muerdes? Preguntó Shisui a modo de queja. Sujetó la cintura de Azula para evitar que se acercara demasiado, pero la costumbre se apoderó de él y se encontró abrazándola contra su cuerpo. Aprovechando la situación, Azula se envolvió hábilmente alrededor de su cuerpo, sentándose en su regazo y cruzando las piernas detrás de él, apretándolo fuertemente. Su cabello negro apenas cubría sus ojos dorados, que parecían brillar. Se miraron en silencio por un momento, simplemente disfrutando del momento. Aquí es donde peleamos aquella vez, susurró Azula, desviando ligeramente la mirada hacia el claro donde, años atrás, habían tenido una pelea de práctica. Recuerdo que usaste tácticas muy rudas. Me escupiste, me mordiste y me tiraste tierra. Por un momento, pensé que me ibas a dar un puñetazo en la entrepierna, respondió Shisui, rompiendo con gracia el momento romántico. Por Agni, tienes la sutileza de un dragón alce en una cristalería, gruñó Azula suavemente antes de recordar algo clave. También me besaste de repente esa vez. ¿Qué tenías en mente? No me des excusas. Dime la verdad. Los ojos de Azula permanecieron fijos en los de Shisui. Él simplemente suspiró. No tenía nada en mente en ese momento. ¿Sabes? Era solo una estrategia para ganar, un truco infantil de mi infancia. Shisui se detuvo de golpe, y Azula permaneció en silencio, dándole su espacio. En vidas pasadas, de niño, usé las mismas tácticas que tú para ganar. Los niños pueden ser muy competitivos e impulsivos. No consideramos el valor de nuestras acciones. Pero cuando te besé, yo también era un niño que no entendía mucho. Fue entonces cuando Azulón me tendió una trampa obvia, usando ese beso como excusa. Aprecio el mecanismo de la reencarnación. Solo era un niño inocente que quería ganar para sentirse mejor. Podría haber intentado otras cosas, incluso orinarte encima.
Pero, al final, no me arrepiento, dijo Shisui antes de besar a Azula. Pasemos por alto que planeabas orinarme encima cuando éramos niños. Shisui, en tus otras vidas, ¿has tenido amantes? ¿Alguien a quien amaras? Tras corresponderle el beso, la princesa le hizo esa pregunta clave, sumergiéndolo en su mente. Te he hablado de tener compañeros en mi vida pasada. Nunca te he dicho nada concreto porque mis recuerdos son como ver todo desde una butaca de cine. Las emociones existen como fuente de experiencia, pero no me pertenecen. Son simplemente otro yo, independiente. Pero en mi última vida, sí tuve a alguien a quien podría decir que llegué a amar. Te hablé de ella, pero nunca te conté cómo terminó, ¿verdad? Preguntó Shisui. Azula negó con la cabeza. Solo me dijiste que las cosas se pusieron feas, por eso te alejaste del romance y me hiciste esperar tanto tiempo, se quejó la princesa, haciendo que Shisui riera levemente. Bueno, fingió amarme, y luego me apuñaló y me mató. Aunque Shisui seguía sonriendo, esas palabras hicieron que Azula sintiera un profundo dolor en el corazón. Ahora, se sentía mal por querer saber más sobre las vidas pasadas de su prometido. No te preocupes. El amor, el dolor y la traición de esa vida solo existen en esa vida. ¿Te imaginas a un anciano en el cuerpo de un joven? Gracias, reencarnación, por borrarlo todo. Shisui fingió una oración, pero hablaba en serio. Agradeció haber renacido prácticamente como una pizarra en blanco, a pesar de sus recuerdos. Cuando alcanzó la iluminación, su gratitud se hizo aún más fuerte. Ya no era el hombre enloquecido por un fenómeno extraño, el pirata que aterrorizaba los mares, el esclavo capturado en su tierra y vendido a otros, el revolucionario o el soldado. Era Shisui, aparentemente un príncipe de hielo. El sabio miró a Azula, quien tenía un semblante algo triste, y decidió besarlo de nuevo. Esta vez, se besaron profundamente y gradualmente fueron más allá. No aquí, murmuró Shisui, pero Azula continuó besando su cuello mientras deslizaba sus manos dentro de la camisa de su prometido y trazaba sus músculos con sus dedos. ¿Por qué suenas como una de las chicas sobre las que Tilee? Aquí nadie nos molestará. Les pedí a los sirvientes que no lo hicieran, y los demás están ocupados. Estamos solos, le susurró Azula al oído a Shisui. Eso era todo lo que necesitaba para ser más proactivo. Desató la cinta que cerraba el vestido de Azula. Este se abrió ante él, haciendo brillar sus ojos azules. Entonces, Azula le susurró una simple frase que marcó el resto de sus actividades del día. Quiero un bebé. Chapter 73. 73. Momones. Entonces, ¿vivías ahí hace un siglo? Preguntó Katara, sentada en el borde de la gran silla de Appa y mirando a lo lejos. Vio un magnífico templo en la cima de una montaña. El lugar era de ensueño, rodeado de imponentes picos y nubes ondulantes que cubrían los edificios. El templo Aire del Sur. Aang se sentó en la cabeza de Appa y contempló el templo con añoranza. La última vez que lo había visto había pasado mucho tiempo. Ahora sabía que nadie conocido estaba allí, que nadie esperaba su regreso, que nadie lo extrañaba. Aún así, quería echarle un vistazo. Así que su primer objetivo durante su viaje al Polo Norte fue detenerse allí. Quería ver dónde había crecido y, en cierta medida, reconectar con lo que había perdido. Sí, solía estar lleno de gente. Se veían muchos monjes como yo volando sus planeadores por las cimas. Los bisontes voladores como Appa eran nuestros amigos y compartían el cielo con nosotros, dijo Aang antes de tocar suavemente la cabeza de Appa. Lo que no entiendo es cómo lograron respirar bien aquí, murmuró Sokka, quien se sentía un poco mareado por la falta de aire a esa altitud. Sin embargo, su complexión robusta se adaptaba fácilmente. Los maestros aire tienen buenos pulmones. ¿Cómo no, si manipulan el aire constantemente? Le dijo Katara a su hermano. Él puso los ojos en blanco ante su tono sarcástico. Entonces, ¿las vejigas de los maestros agua son buenas? O sea, ¿pueden producir agua naturalmente? Sokka esquivó un chorro de agua que le lanzó su hermana, pero su sonrisa solo se hizo más grande. Me pregunto si compito con Shisui para ver quién orina más lejos, ¿hará trampa con agua control? Preguntó Sokka. Aunque Katara se sonrojó por las extrañas palabras de su hermano, su postura pensativa indicaba que estaba considerando la pregunta. A Shisui le gusta integrar lo máximo posible de su elemento. No dudo que lo haga. Es infantil y tramposo, se quejó Aang, recordando cómo, en el mundo espiritual, él y Shisui jugaban.
Pero cuando Aang se aprovechaba, el sabio de repente sacaba una regla que hacía que Shisui pareciera el vencedor. Shisui es un mal perdedor, pensó Aang, antes de que su cuerpo se sacudiera debido al aterrizaje de Appa. Bien. Hemos llegado, dijo el avatar antes de saltar de la cabeza de Appa. El viento obedeció su orden, frenando su caída y haciéndolo parecer una hoja flotando en la brisa. Al tocar el suelo, respiró hondo, provocando una ráfaga de aire al suspirar. Finalmente, en casa, murmuró Aang con tristeza, mirando las hojas caídas en la plataforma donde había aterrizado. En el pasado, era casi imposible ver este tipo de desorden. Siempre había un maestro aire encargado de usar el viento para limpiar las hojas caídas y otra basura. ¿Tenemos que subir hasta arriba? Sokka miró hacia arriba todo el camino que tenía que seguir y se sintió incómodo. Metió la mano en una bolsa que llevaba colgada de la cintura. Tras sacar un trozo de carne de foca de la bolsa y darle un mordisco, Sokka apoyó el asta de su lanza en el suelo antes de mirar a Appa. Appa se había tumbado y parecía querer echarse una siesta. ¿No sería mejor ir directamente con tu amigo peludo?, preguntó. Aang negó con la cabeza. No, deberías subir tú mismo. No tiene sentido ser una carga para un compañero cuando puedes luchar solo, respondió el avatar. Tomó la mano de Katara y echó a correr, arrastrándola. Ven. Te mostraré dónde solía pasar el rato con mis amigos. Aang guió a Katara por el sendero, ignorando la maleza y la falta de mantenimiento. Ignoró las grietas del camino y los árboles quemados y desnudos. Simplemente no quería pensar en el destino que le esperaba a su pueblo tras su partida. Aunque ya no tenía nada contra la Nación del Fuego, aún le guardaba rencor a Sozin por sus despiadadas acciones. Si me hubiera quedado, ese pensamiento cruzó por su mente, pero la razón y la culpa le hicieron darse cuenta de que si se hubiera quedado solo, habría muerto joven y no habría podido desempeñar su papel de avatar. Ahora que estaba aquí, su deber no solo era traer equilibrio, sino también guiar a la gente. Por ello, agradeció a Shisui su preparación mental y su educación en el mundo espiritual. Aunque siempre seguiría las costumbres de los nómadas del aire, supo adaptarlas a los tiempos cambiantes que su amigo el sabio desató en el mundo antes de su despertar. En aquel entonces, Shisui le dio un buen consejo. No seas rígido. Eres aire. Mira, estábamos jugando. Solo los maestros aire pueden hacer eso, dijo Aang después de correr un rato. Señaló un grupo de pilares de madera, pero ni Katara ni Sokka lo entendieron. Los invitaría a jugar, pero no tiene sentido. No podrían participar, se quejó Aang en voz baja antes de que sus ojos se fijaran en otro lugar cercano. Ah, sí. Ahí es donde descansaban los bisontes voladores. Roncan muy fuerte, así que tuvieron que estar lejos de nosotros a la hora de dormir, explicó Aang. Pero Sokka arrugó la cara ligeramente, recordando algo importante. Aang, tú también roncas fuerte, señaló el joven. Esto hizo que el rostro del avatar se sonrojara de vergüenza. Yo no ronco. Gritó Aang, pero Katara y Sokka se echaron a reír ante su reacción. No te preocupes, Aang. Sigue mostrándome más lugares, dijo Katara, apretando ligeramente su agarre en su mano y emocionándolo de nuevo. Vamos, dijo Aang, guiándolos mientras caminaba sobre la nieve acumulada en el suelo. Los tres llegaron a una serie de instalaciones talladas en la roca. Frente a ellos había una estatua que dejó al avatar con los ojos abiertos de par en par, asombrado. Condujo a sus amigos ante la estatua e hizo una profunda reverencia. Él es Gyatso. Lo más parecido a un padre que he tenido. Los nómadas del aire tenían tradiciones específicas sobre la procreación. Solo en momentos específicos se reunían los hombres y las mujeres de los templos para procrear. Dependiendo del sexo del bebé, se le asignaba a un templo específico. Los padres generalmente no se preocupaban por sus hijos. Un niño podía no ver nunca a su madre ni a sus hermanas. No sé si ese sistema sigue siendo apropiado, pero me permitió conocer a mi mentor, el monje Gyatso. Es la persona más importante de mi vida. Me enseñó, me animó y, finalmente, me reveló quién soy. Aang señaló las flechas azules tatuadas en sus brazos, piernas y cabeza. Además, hacía los pastelitos más ricos de todos los maestros aire, dijo el avatar, recordando el sabor y la suavidad de aquellos pasteles que una vez probó. Por suerte, conocía la receta. Tras observar la estatua con atención, Aang continuó su camino, seguido de Katara y Sokka, quienes permanecieron en silencio. Se lo está tomando muy bien, le dijo Sokka en voz baja a su hermana.
Ella asintió levemente. Debe ser duro ser el último de tu especie, aunque no lo demuestre, quizá esté sufriendo, respondió Katara. En lugar de atacar a Aang directamente, mantuvo la distancia, dándole espacio al maestro aire. Ella lo abrazaría y lo consolaría más tarde. Por ahora, Aang tenía que afrontar esta situación solo, aunque podía contar con su apoyo si lo necesitaba. Mientras pensaba en maneras de aliviar la tristeza del avatar, las mejillas de Katara se sonrojaron. No pienses en eso, se dijo a sí misma antes de detenerse junto a sus compañeros frente a una enorme puerta. «Qué cerradura más rara», comentó Sokka sobre el extraño mecanismo de la puerta. Aunque parecía algo deteriorado por el tiempo, los grandes tubos de metal se conservaban en buen estado, aunque oxidados. Un árbol sin hojas se retorcía, aferrado a la pared alrededor del arco de la puerta. Los tubos del mecanismo terminaban en dos aberturas similares a cuernos. Aunque Aang parecía bastante pequeño frente a la gran puerta, su firmeza no flaqueó. Solo un maestro aire debería poder abrir las puertas del santuario del templo aire. Gyatso me dijo que encontraría a alguien aquí cuando las abriera. Pensé que sería difícil para alguien vivir tanto tiempo. Pero después de conocer a Lao He y aprender sobre la técnica que permite vivir tanto tiempo con control absoluto del cuerpo, escuché a Shisui, quien abordó el concepto de la vida. Incluso Zuko me habló de su bisabuelo, Sofin, quien alargó su vida usando fuego control. Este mundo tiene varias formas de prolongar la vida. Incluso yo sobreviví mucho tiempo, aunque apenas crecí y estuve prácticamente congelado durante ese periodo, dijo Aang antes de adoptar una postura estándar de control del aire. No sé a quién encontraré aquí, pero quiero respuestas. Aang respiró hondo antes de extender las manos hacia adelante y lanzar dos ráfagas de viento hacia las dos aberturas. El aire circulaba por las tuberías, activando ciertos mecanismos y produciendo sonidos. 3 piezas se retorcían como la concha de un caracol, girando y emitiendo silbidos. Con cada giro de esas piezas, una pieza diferente, de colores rojo y dorado, también giraba, hasta que la última lo hizo. La puerta se abrió de par en par sin que nadie la controlara. Estaba oscuro, y el sonido de sus pasos resonaba bastante en la habitación. Sin embargo, la tenue luz les permitió ver una maravilla. Había muchas estatuas de diferentes figuras con distintos estilos de ropa. Aang las reconoció fácilmente. Los había conocido antes. Estos eran los avatares, sus otras vidas. Las estatuas estaban dispuestas en espiral desde un punto oscuro en la cima del santuario hasta el final, deteniéndose en el último avatar registrado, Roku. Viejo, tu estatua sí que es fea, se burló Aang. Sabía que Roku podía oírlo, pero no le dio mucha importancia. Se llevaba bien con sus vidas pasadas. Algunas eran más extrañas o gruñonas, pero en general, eran una gran y extraña familia. Entonces oyeron un sonido extraño y miraron hacia la puerta. Algo se acercaba y, a juzgar por el ángulo de la luz, solo proyectaba una enorme sombra. Sokka se puso inmediatamente en posición de combate, sujetando su lanza con ambas manos. Canalizó ki hacia sus músculos, que crecieron ligeramente. Estaba listo para atacar en cualquier momento. Incluso Katara y Aang adoptaron posturas de combate hasta que la entidad pronto se reveló. Era un lémur volador grande y despiadado. ¿Un lémur volador? El animal tenía pelaje blanco, cara negra, cola larga y enormes ojos verdes. Miraba fijamente a los 3 humanos que tenía delante. Un lémur, jajajajaja. Aang se echó a reír ante la extraña situación que se había desarrollado. Atraído por la risa, el lémur corrió hacia Aang, girando la cabeza y fulminando con la mirada al avatar. Al ver esto, el maestro aire se agachó, puso la mano sobre la cabecita del animal y lo acarició. Debes sentirte solo. ¿Vienes conmigo?, preguntó Aang. Como si comprendiera, el lémur entrecerró los ojos y disfrutó de las caricias del humano. Deberías ponerle nombre, dijo Katara, a quien el animal le pareció muy lindo. Ya quería ponerle nombre, mientras que Sokka simplemente chasqueó la lengua. La comida de reserva no necesita nombre. Al decir eso, un pequeño objeto lo golpeó en la cabeza y el lémur gruñó. Me dio con un corazón de melocotón. Se quejó Sokka, mirando al suelo donde había caído el proyectil. ¡Qué buen nombre! Te llamarás Momo. ¿Qué te parece Momo de la dinastía Momo? Tu Momo irá. Aang soltó una carcajada al ver a Momo levantar la barbilla con arrogancia antes de tomar la mano de Aang por encima de su cabeza y apartarla. Parece que quiere llevarte a algún sitio. ¿Lo seguimos?, preguntó Katara.
Aang asintió. ¿A dónde quieres llevarme? Preguntó Aang con curiosidad. Guiados por el Lemur, llegaron a una zona destrozada pero inusualmente limpia. Detrás de un montículo de tierra había una enorme roca con palabras escritas en ella que parecían haber sido quemadas, como si estuvieran hechas de piedra fundida. Aquí yace Gyatso, un renombrado maestro aire, maestro espiritual y, al fin y al cabo, guerrero. Murió a manos del enemigo, no sin antes matar a todos sus atacantes creando un vacío donde no había aire. Aunque estábamos en bandos opuestos, la Nación del Fuego reconoce sus contribuciones al mundo. Solo podemos esperar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Pero la guerra nunca cambia. Solo podemos esperar que todos aprendamos de este hombre y logremos la paz. Firmado, el Señor del Fuego Azulón, quien había escuchado historias sobre esta figura legendaria desde su infancia. Aang leyó esas palabras en silencio y una punzada de dolor surgió en su corazón. A diferencia de su yo canónico, esta vez Aang simplemente dejó caer las lágrimas sobre la tumba de Gyatso. Pronto, sintió una palmadita en el hombro y escuchó una voz. No llores, discípulo mío. Alégrate, porque pudimos vernos por última vez, dijo la voz. Aang observó cómo un anciano se manifestaba frente a él, sonriendo, antes de desvanecerse. Eso fue, murmuró Katara, sorprendida por lo que había sucedido. Un fantasma. Gritó Sokka, lo que provocó que Katara le diera una palmada en la nuca. Su hermano era maduro en algunos aspectos y tonto e infantil en otros, pero sus acciones hicieron sonreír al triste Aang. Sí, no debería llorar porque pudo ver a Gyatso por última vez. Al darse cuenta de eso, Aang se inclinó profundamente ante la tumba de su amo. Chapter 74. 74. Espiritual Panda. Entonces, la Nación del Fuego construyó una tumba para un maestro aire después de todo lo que hicieron. Después de que Aang se calmara, Sokka se acercó y le hizo esa pregunta. Shisui me contó los cambios que intentó impulsar en esa nación. A él tampoco le gusta la guerra. Me dijo que no tenía por qué perdonarlos si no quería. Pero tenía que superar mi dolor para cumplir con mi deber como avatar, respondió Aang después de secarse las lágrimas. No sé cómo puede vivir con ellos tan fácilmente. No quiere interactuar con otros maestros agua ni con miembros de su tribu. Pero eso es bueno. Al menos demuestra que personas de diferentes naciones pueden vivir juntas. Katara se acercó a Aang y le puso suavemente una mano en el hombro. Él sonrió al sentir su toque. Hablando de eso, nunca pensé que vería a una maestra tierra en tu grupo. ¿Acaso no habían tenido muchos conflictos las dos naciones? Es como vivir con tu enemigo. Exclamó Sokka, recordando a Petra, la chica que parecía bastante cómoda entre los nobles de la Nación del Fuego a pesar de ser una maestra tierra. Shisui una vez me preguntó algo así. Me preguntó si intentaría separar a esa gente de las colonias de la Nación del Fuego que estaba acostumbrada a vivir mezclada, tener hijos y estar mucho más cómoda que cuando estaban bajo el control disperso de algunas grandes ciudades-estado, comentó Aang, haciendo que tanto Katara como Sokka guardaran silencio. Nunca habían pensado en eso. El reino tierra se caracterizaba por ser una extensión de tierra sin orden aparente. Tenía reyes en las ciudades y un supuesto rey absoluto que apenas actuaba. También estaba salpicado de aldeas que solo dependían de sus facilitadores. No es de extrañar que le resultara relativamente fácil ganar territorio. ¿A quién pedirían refuerzos esas aldeas atacadas? ¿A Ba Sing Se? ¿O a otra ciudad-estado como aquella donde Bumi es el jefe? Estaban solos. Ahora que lo mencionas, también estamos acostumbrados a ver gente de otros reinos, incluso de la Nación del Fuego, murmuró Katara, recordando la vida cotidiana en su tribu. El comercio entre países nunca había sido tan próspero como ahora. Las personas intercambiaban no solo bienes, sino también cultura. Cada viaje de una flota mercante al Polo Sur traía consigo un trocito de otros lugares, enriqueciendo las tierras no solo económicamente, sino también culturalmente. Si no fuera por esta gente, Katara quizá nunca habría escuchado esas canciones que ahora son sus favoritas. Quizá nunca habría leído esas novelas que la mantenían despierta. O peor aún, quizá nunca habría probado esa deliciosa comida que le hace agua a la boca. La guerra tuvo sus consecuencias. Nadie las ignoró. Sus cicatrices siempre estarían presentes. Pero también hizo que la gente anhelara la paz y la comprensión.
Hoy en día, es posible que veas a un maestro tierra vistiendo ropa de la tribu agua, cantando una nueva canción de la nación del fuego y disfrutando de fruta fresca del reino tierra mientras está de vacaciones en algún lugar civilizado. Antes, eso habría sido impensable. Incluso la tribu agua del pantano se hizo más conocida, algo que las otras dos tribus jamás imaginaron. Parece que, como dice el dicho, de las cenizas de la guerra surgen cosas nuevas. Parece que ser el avatar no se trata solo de dominar los 4 elementos. Aún tienes mucho por delante. Sokka le dio una palmadita en el hombro a Aang, intentando consolarlo. Qué suerte que seas mi futuro cuñado. Aunque me cueste aceptarlo, te ayudaré en todo lo que pueda. Esta vez, Katara decidió no regañar a su hermano mayor por bromear. Puede que el avatar Aang haya perdido a su pueblo hace un siglo, pero no despertó solo, pues la gente aún lo esperaba. Nunca estuvo solo, y nunca lo estará. ¿No se suponía que íbamos al Polo Norte? ¿Por qué bajamos aquí? Preguntó Sokka, mirando la extraña aldea frente a él. El Reino Tierra era la mayor extensión de tierra de este lado del mundo. Inevitablemente, terminarías allí si te alejabas demasiado de las otras naciones o templos. Sin duda, se encontraban en este vasto reino. Sentí una vibración extraña por aquí, como si el mundo espiritual se estuviera filtrando, respondió Aang, quien tenía los ojos cerrados y estaba concentrado en sentir el flujo del viento. Con razón me sentía como en casa, como lugar espiritualmente activo. El Polo Sur también tenía grietas que filtraban la atmósfera del mundo espiritual, algo que Katara también sintió en este lugar. Me siento raro, dijo Sokka, aparentemente tranquilo, aunque el guerrero ya tenía su lanza en la mano porque cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo espiritual nunca era sencilla. Mientras tanto, la percepción de Aang viajaba con el viento, percibiendo la atmósfera de la aldea cercana y los bosques circundantes. Ignoró a las personas y animales que percibía, concentrándose más en rastrear la energía espiritual dispersa en el aire. Como maestro aire, percibir las corrientes de aire le resultaba fácil, sobre todo con la cabeza rapada. Sin embargo, Aang lo llevó más allá al combinarlo con sus otros sentidos. El viento ahora era sus ojos, oídos y olfato, ayudándolo a explorar. Esto le inspiró cuando escuchó a Toph hablar sobre la percepción sísmica y cómo los maestros tierra podían percibir las cosas de esta manera. También escuchó a Shisui hablar sobre cómo podía hacer lo mismo con el agua y a Zuko hablar sobre la percepción del calor. Si 3 elementos podían expandir tus sentidos, ¿por qué no podría el aire control también? Aang estaba poniendo a prueba todos sus conocimientos, y le estaban dando resultados maravillosos. El viento lo empujó hacia una parte del bosque que parecía quemada. Sin embargo, de las cenizas brotaban brotes, lo que indicaba que este lugar desolado estaba renaciendo y revitalizado. Incluso lo que se redujo a cenizas puede resurgir, pensó Aang. Esta percepción no solo facilitó su futura comprensión del fuego control, sino que también le dio una idea. Si soy el último maestro aire, ¿no debería resucitar a mi pueblo de las cenizas? Mientras pensaba esto, una persona apareció en su mente, lo que lo hizo sonrojar levemente. Concéntrate. Lo pensaré más tarde. Ahora, la atención de Aang se fijó en una estatua de madera con forma de oso, de pie sobre 2 patas. Por extraño que le pareciera a Aang, podía sentir una fuerte presencia espiritual proveniente de la estatua. Casualmente, la estatua estaba situada justo encima de lo que Aang identificó como una grieta natural entre los mundos terrenal y espiritual. Entonces, como si sintiera la intrusión de Aang, los ojos de la estatua del oso brillaron de color blanco, nublando la visión de Aang y sacándolo de su trance. ¡Ay!, se quejó Aang, entrecerrando los ojos mientras Katara se acercaba al joven, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Aang asintió levemente. Sí, es que, encontré un espíritu cerca, y es bastante poderoso, dijo el avatar, tensando la atmósfera. ¿Verdad? ¿No hay momentos de paz junto al avatar? Se quejó Sokka, interponiéndose sutilmente frente a su hermana y el avatar para protegerlos. Momo, el miembro más nuevo del equipo, se paró sobre el hombro de Aang y usó sus pequeñas manos para acariciar la cabeza calva del avatar como para calmarlo. No parece ser un espíritu malo. Es más bien un protector de esta aldea. Vi una estatua que parece un tótem en su honor, explicó Aang antes de mirar al cielo. Aunque faltaban algunas horas para el anochecer, nubes negras cubrían el cielo, mitigando la luz solar y dando al lugar un aspecto extraño y grisáceo. Vamos a verlo, dijo el maestro aire.
Con su guía, se adentró en el bosque cerca del pueblo. Sokka examinó unas huellas dispersas. Aunque era cazador en el Polo Sur, sus conocimientos de caza le permitieron observar las huellas a pesar de la diferencia geográfica. Por lo que pudo ver, el espíritu que habitaba allí era particularmente grande y pesado. Apretó su lanza con más fuerza y permaneció alerta. No le gustaba que Aang lo estuviera buscando a un espíritu potencialmente peligroso, pero no se quejó como lo habría hecho antes. En el fondo, confiaba en el poder del avatar, así que se guardó sus pensamientos. Katara, en cambio, estaba muy interesada en los temas espirituales. Aunque su encuentro más cercano con un espíritu había sido negativo, tenía ciertas expectativas sobre estos seres. Había escuchado muchas historias de su abuela sobre espíritus, especialmente Tuila, que se encontraban en el Polo Norte. Además, se decía que los espíritus habían guiado a los fundadores de la tribu Agua del Sur a encontrar un lugar adecuado para vivir. Por lo tanto, estos seres tuvieron una influencia significativa en su cultura. Aang solo quería conocer a este enigmático espíritu y creía que era el puente entre ambos mundos. Además, al perder la consciencia, sintió como si este ser quisiera conocerlo en persona. Cuando el trío y un lemur llegaron a un claro lleno de cenizas, tocones y árboles carbonizados, se quedaron inmóviles. Sokka y Katara rara vez habían visto tantos árboles en su vida, ya sea viajando por bosques o sobrevolando grandes extensiones de tierra. Ver esta escena los entristeció. Podían suponer que la guerra impulsada por la Nación del Fuego era la causa de esta situación, pero a excepción de algunos ataques leves que habían sufrido cuando eran niños, nunca habían presenciado el daño real que podía causar al medio ambiente. No se fijen en las cenizas. Katara y Sokka, miren con atención, dijo Aang, señalando el suelo. Se agachó para limpiar las cenizas que cubrían un pequeño retoño que se esforzaba por crecer. La vida aún prospera, murmuró Katara, agachándose junto a Aang y observando atentamente la planta joven. Sintió una punzada de respeto por su agua control. Sacó un poco de agua de una cantimplora que llevaba en la cintura y la aplicó con cuidado al árbol joven, intentando que llegara a las raíces para nutrir la planta. Crece bien, pequeña, dijo Katara con una sonrisa, sintiendo cómo la planta absorbía el agua que le había dado. Por un instante, sintió una sutil conexión con la planta, pero fue fugaz. Chicos, creo que será mejor que miren hacia adelante, dijo Sokka con un tono claramente serio. Todo por culpa del enorme ser que estaba frente al trío. Era un enorme oso peludo blanco y negro, un panda. La atmósfera espiritual que emanaba indicaba su verdadera naturaleza. Sin embargo, en sus diminutos ojos no había una mirada desenfrenada, como Sokka esperaba. En cambio, había una mirada tierna, sobre todo cuando miraba a Katara. Sokka se relajó visiblemente porque no percibió la maldad que había sentido del espíritu que lo había atacado hacía mucho tiempo. Simplemente se llevó la lanza al hombro. Hola. ¿Eres el guardián de este bosque? No queremos causar problemas, lo saludó Aang con una gran sonrisa, y el oso le rugió levemente. Parece que está feliz, dijo Katara, quien sintió la necesidad de acariciar el exuberante pelaje del oso espiritual porque parecía esponjoso. El panda se acercó lentamente a Katara. Con cada paso, el suelo temblaba, pero nadie entró en pánico. Observaron cómo el enorme espíritu bajaba la cabeza a su altura y la frotaba contra su mano extendida. Ahora tienes una mascota superpoderosa. No dejes que te afecte, bromeó Sokka. Esta vez, en lugar de esquivar un chorro de agua de Katara, tuvo que esquivar un chorro de energía pura lanzado por el panda. Nos llevaríamos bien, pero no creo que puedas venir conmigo. Aunque Katara se rió de las acciones del espíritu, se sintió triste al saber que el panda no podría acompañarlos, pues era el protector de estas tierras. Aún así, intentaría aprender cómo el oso arrojaba energía. Parecía interesante. Chapter 75. Kyoshi Island. Aang, ¿por qué retrocedemos? Preguntó Katara, mirando el mapa que le había quitado a su hermano. Quería ver a dónde se dirigía el avatar. ¿No deberíamos ir corriendo al Polo Norte? Ya sabes, para entrenar y esas cosas. Señaló Sokka mientras afilaba su boomerang de metal. Prefería usar su lanza, pero se había vuelto bastante hábil con el boomerang y el garrote. Para este viaje, había decidido traer todo su arsenal. Ahora le daba el mantenimiento adecuado al boomerang metálico que sostenía, afilándolo, un arma ideal para cazar. Lo hacía con gran atención, pero no pudo evitar seguir la conversación de su hermana y ofrecer su opinión.
Desde que conocieron al espíritu panda que se hizo amigo de Katara, Aang dejó atrás la tristeza que lo atormentaba desde su llegada al Templo Aire. Aunque su tiempo juntos fue breve, apenas un par de días, lo aprovecharon al máximo. Para empezar, empezaron a difundir la noticia de que el Avatar viajaba por el mundo. ¿Por qué? Simple. Para preparar mentalmente a la gente. Aunque ya se sabía que el Avatar había regresado, saber que estaba vagando por el mundo de nuevo era diferente. Aang decidió entrenar con el espíritu. ¿Qué mejor maestro que una poderosa bestia espiritual? Sokka insistió en que Aang aprendiera del panda, y a juzgar por los moretones en su cuerpo, lo había logrado. Katara, por otro lado, se convirtió brevemente en la guardiana del bosque. Ayudó a regar los brotes que crecían en el suelo lleno de ceniza y usó agua control para eliminar hongos y parásitos de algunos árboles. Parecía haber tenido una extraña revelación mientras realizaba estas tareas, pero no lo dijo. Además, por primera vez en su vida, Sokka vio a Katara interesarse por las artes marciales impulsadas por el ki, aunque con propósitos extraños. Hace un tiempo, sobrevolamos una isla. ¿Te acuerdas? Después de salir del templo, me pareció interesante. Había oído hablar de esa isla antes. Fue creada por una de mis vidas pasadas, el Avatar Kyoshi, respondió Aang, aclarando las dudas de sus amigos. Katara miró a su hermano mayor con una ceja levantada. Lo sabemos. Está relativamente cerca del Polo Sur. Hemos estado en esa isla, pero Sokka ha estado allí más a menudo que yo. Él la conoce mejor que yo. Katara enrolló el mapa en su mano y habló en un tono juguetón, haciendo que Aang aleteara. Cierto. ¿No me dijiste que un amigo de Sokka es un guerrero Kyoshi? Cuéntamelo. Guiado por el omnipotente espíritu del chisme, Aang se acercó a Katara y se sentó a su lado. Aunque volaban en el lomo de Appa, el pelaje del bisonte lo hacía bastante cómodo, por lo que, salvo una ligera brisa, no era muy diferente a estar en el suelo. Katara se sonrojó un poco al sentir la temperatura corporal de Aang, pero se calmó enseguida, ansiosa por seguir cotilleando con él. Sokka, en cambio, apretaba la piedra de afilar con más fuerza, como si se preparara para lanzar su boomerang contra algo o alguien. ¿Te conté de Yue? Sí, esa chica que salió brevemente con Sokka, pero luego le rompió el corazón. Nuestros viajes al Polo Norte siempre eran por agua. Apenas tocábamos tierra. Excepto en la isla Kyoshi. Siempre parábamos allí y conocíamos a los guerreros de la isla. En su dolor, Sokka bromeaba cruelmente diciendo que las mujeres deberían estar en la cocina, no peleando. ¿Adivina qué pasó? Katara empezó a contar la dolorosa historia de su hermano mayor con una risa apenas contenida. Te contaré lo que pasó, interrumpió Sokka, soplando la espuma del borde afilado de su boomerang. La luz del sol se reflejó en el boomerang mientras Sokka lo levantaba y observaba su arte. Con una voz cargada de una extraña emoción, habló. Me dieron una paliza tan terrible que no pude levantarme durante días. Se podría decir que Suki, la líder de las guerreras Kyoshi, heredó todo el conocimiento de las artes marciales del Avatar al que honran. Después de que Yue me rechazara, dije estupideces y lo pagué caro. Pero, por primera vez, mi estupidez sirvió para algo más que meterme en problemas. Hizo que Suki me hablara. La conocía de antes, pero nunca interactuamos directamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Estaba un poco entusiasmado de joven, pero ahora no. Hablamos y empezamos a entrenar. Creo que me gusta, dijo Sokka sin ningún rastro de vergüenza ni reproche, como si fuera algo natural. Katara, sin embargo, lo miró con cierta sorpresa. Estaba acostumbrada a las estupideces y disparates de su hermano, aunque admitía que se reía mucho con sus ocurrencias. Él la molestaba constantemente. Pero ahora veía una faceta diferente de su hermano. Ya no era el Sokka gracioso que siempre buscaba hacerla reír, ni el Sokka guardián capaz de usar sus armas para protegerla. Era un Sokka más maduro. ¿Y le gustas? Preguntó Aang, absorto en la historia que Sokka le había contado. Su pregunta dibujó una sonrisa en el rostro del moreno antes de negar con la cabeza. No lo sé, ¿sabes? Las guerreras Kyoshi son un grupo exclusivamente femenino. ¿Qué crees que pasa en un grupo así? Al menos Suki se ríe de verdad de mis chistes. No sabría decirte si siente lo mismo por mí, respondió Sokka. Guardó su boomerang con cuidado, se tumbó boca arriba y miró el cielo nublado. ¿No sería mejor preguntarle para averiguarlo? No puedes dar por sentado que le gustan las chicas. Exclamó Katara, roja de vergüenza. Comprendió perfectamente el sutil comentario de su hermano. ¿Eh?
Las relaciones entre personas del mismo sexo eran comunes entre los nómadas aire. No me sorprende que las guerreras Kyoshi tengan algo similar. Aang se sacudió los hombros, recordando un poco de su pasado. En todas las culturas hay gente así. Es normal. Pero no quiero distraerla con mis sentimientos. Se ofreció como voluntaria en zonas de guerra. Aunque no luchó, presenció la destrucción del Reino Tierra. ¿Cómo podría molestarla con mis emociones? Preguntó Sokka en voz baja antes de cerrar los ojos. Sin embargo, con la paz actual, supongo que puedo intentarlo. Pero quiero hacer más que eso, dijo el chico antes de abrir mucho los ojos, exudando un impulso similar al de un cazador a punto de cazar. Quiero hacerlo a lo grande. Quiero cazar a un Agi. Gritó la hermana de Sokka y se acercó a él, sujetándolo del brazo. Estás loco. Una chica no merece que caces semejante monstruo. Katara empezó a sacudir el cuerpo de su hermano mayor, pero él la miró con solemnes ojos azules. ¿Qué es un unagi? Preguntó Aang, curioso por la reacción de Katara y la determinación de Sokka. Unagi es una anguila gigantesca. Lo poco que se ha visto de ella puede alcanzar grandes alturas. Es un ser poderoso, aunque no sé cómo se compararía con el legendario Kraken, respondió Sokka con calma, ignorando la mirada exasperada de Katara. Incluso Mamo dejó de hurgar en las bolsas de comida y se unió a los demás para mirar a Sokka como si se hubiera vuelto loco. Katara, cansada de que la ignoraran, le dio un golpe en la cabeza a su hermano. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Se dio cuenta de que probablemente había malinterpretado a su hermano. Su deseo de cazar era diferente de lo que ella creía. No era por una chica. Era algo más, y quería saber qué era. Pensé que si me animaban a proponerle matrimonio a Suki, mejor intentaría algo yo también. Quería dejar mi huella en la historia. No quiero ser solo el hijo de Koga. Entonces, si cazo a un Agi, ¿no me haré famoso? Preguntó Sokka. Aunque cualquiera que apenas lo conociera podría pensar que lo hacía por fama y reconocimiento, Katara y el Avatar sabían que no era así. Sokka había recibido un gran apoyo de Shisui y su grupo. Aunque había sido pirata, no lo era, pues nunca saqueaba ciudades ni atacaba a inocentes. Era más bien marinero. Pero entonces conoció a Mai y Tile. Eran dos chicas como él, sin poderes elementales, pero increíblemente fuertes. Podían enfrentarse a los maestros sin problema. Había entrenado duro. Aún así, no había dejado huella en el mundo. Ahora que había reunido el coraje para declararse, ¿por qué no intentar algo trascendental? Sokka, ¿no dijiste que tenías una técnica secreta que querías usar contra Zhao? Puedes probarla con ese ser. Aang animó al chico, quien sonrió. Sí, ¿qué mejor sujeto de prueba que un monstruo gigante? Sokka estaba ansioso por demostrar la técnica que había ideado. Lo usaría contra el bastardo de la Nación del Fuego cuando tuviera la oportunidad. La isla Kyoshi nunca había visto guerra. Quizás fue porque la propia Avatar la creó con ese nombre. Desde que demostró su poder al separarse de una parte del Reino Tierra para apropiársela, la isla se había considerado territorio neutral. Por mucho conflicto que hubiera durante esos 100 años, ningún barco se atrevió a disparar ni a desembarcar soldados armados en la isla. De haberlo hecho, se habrían topado con un formidable grupo de guerreras. Una de esas guerreras, completamente vestida y maquillada, paseaba por el mercado del único pueblo de la isla. Sonreía ante la prosperidad de su tierra. Al igual que en el Polo Sur, aquí se podía encontrar gente con diferentes vestimentas para indicar su afiliación. Ya fueras de la Nación del Fuego, el Reino Tierra o las tribus del agua, podías caminar libremente sin recibir miradas negativas ni comentarios fuera de lugar. Incluso vio a un señor mayor que vendía coles de alta calidad a buen precio. Mucha gente compraba sus productos. El guerrero sintió que ese día no podía mejorar. Todo estaba en paz, hasta que una enorme sombra la cubrió. De repente, frente a todo el pueblo, un bisonte volador, una criatura que se creía extinta, aterrizó en la entrada, sacudiendo la tierra con tanta fuerza que la vibración se sintió en todas partes. La guerrera perdió la tranquilidad, por lo que llevó su mano a su cintura y agarró una de las nuevas incorporaciones al equipo de las guerreras Kyoshi, una pistola de bengalas. La disparó al aire para advertir a sus compañeros antes de correr hacia la entrada de la aldea, impulsándose con ki. Para la gente común, su figura era apenas una mancha verde apenas perceptible. ¿Será el avatar del que tanto se ha hablado? Lo vimos sobrevolando hace días. ¿Por qué se ha transformado?
murmuró la chica, saltando de tejado en tejado. Al poco rato, se le unieron sus hermanas. El grupo de chicas pronto apareció frente al bisonte volador y reconocieron instantáneamente al trío frente a la enorme criatura. Eran la pareja de hermanos, el hijo y la hija del líder Akoda de la tribu Agua del Sur. Ya sabían qué aspecto tenían, así que pasaron rápidamente junto al hombre calvo con flechas azules que le recorrían las extremidades y la frente. Detrás de las mujeres, la multitud empezó a congregarse, y alguien con ojo perspicaz señaló hacia adelante. «Es el avatar», gritó. Eso emocionó al público. «¿El avatar? ¡Qué lindo es!», gritó una mujer de la nada. «Es él. Es real. No lo creo», gritó una persona mientras comenzaba a hiperventilar y a escupir baba blanca por la boca, cayendo finalmente inconsciente al suelo. «Por Kyoshi, ¿qué locura ha causado el avatar?», murmuró uno de los guerreros mientras veía a la gente gritar cada vez más por culpa del avatar. Este alboroto fue peor que cuando el extraño de la Nación del Fuego vino de visita hace años. Chapter 76. 76. Sokka Ansuki. «Eres muy famoso, Aang. Mira cómo se desmayan por ti», señaló Sokka, refiriéndose a las personas que habían caído al suelo debido a la presencia del avatar. «Pero en el Polo Sur y en esa aldea, no reaccionaron de esa manera», murmuró Katara, sin saber cómo interpretar la atención que Aang atraía solo por estar allí. «No sé por qué, pero me pone la piel de gallina», dijo Aang, dándose una palmadita en el brazo con cuidado. Sintió un poco de miedo al ver que el alboroto se hacía cada vez más fuerte. «Despejen la zona. Las guerreras Kyoshi tomarán el control a partir de ahora». Una voz potente irrumpió en el caos, silenciando a la multitud que señalaba al avatar. Pronto, un grupo de guerreras pintadas, vestidas de verde y con armadura negra, se hizo notar. Frente a ellas, se encontraba una chica de cabello castaño, ojos verdes y el ceño ligeramente fruncido, resultado del caos que se había desatado. Al reconocerla como la líder de las guerreras Kyoshi y una conocida de Sokka y Katara, la gente se separó, despejando el camino para Suki. Suki miró al bisonte volador con asombro. Ya había recibido la noticia del regreso del avatar. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad espiritual podía sentir el pulso de energía liberado por su surgimiento. ¿Cómo no lo había sentido ella? Además, debido a su proximidad al Polo Sur, recibió rápidamente noticias de allí, enterándose oficialmente del regreso del avatar. Pero ver un bisonte volador supuestamente extinto fue realmente impresionante. Esa criatura había sido avistada cuando voló sobre la isla hace un par de días, pero Suki no sabía por qué el avatar había regresado. Curiosa, Suki dirigió su mirada hacia el avatar, quien había causado el caos en la entrada de la aldea. Con solo una mirada, Suki evaluó a Aang y frunció aún más el ceño al percibir una leve amenaza del maestro aire. El avatar era poderoso y peligroso, como la guerrera podía percibir. Esto no la sorprendió. Después de todo, se suponía que era la persona más poderosa del mundo, o al menos lo sería si dominaba los 4 elementos. Después de mirar a Katara y observar a Sokka en silencio durante varios segundos, Suki se acercó a Aang y extendió su mano en un saludo estándar del Reino Tierra. «Bienvenido a la isla Kyoshi, Avatar», dijo el guerrero con un tono inusualmente formal. Aang respondió apropiadamente con una gran sonrisa, sin mucha rigidez. «No te preocupes. No soy tan estricto», dijo Aang, calmando un poco las preocupaciones de Suki. Ella asintió. «Es bueno saberlo, pero como herederos del avatar Kyoshi, merecen cierto nivel de respeto», respondió Kyoshi, que ahora estaba visiblemente más relajada. «Hola, Suki». Katara se abalanzó sobre Suki y la abrazó con fuerza. La guerrera sonrió y le devolvió el gesto. «Katara. Hace mucho que no estás por aquí. Te ves realmente hermosa», dijo Suki, rozando suavemente la mejilla de Katara. Katara rió, con las mejillas ligeramente rojas. Enseguida se soltó del abrazo y procedió a saludar a las demás guerreras Kyoshi. «Hola», saludó Sokka, acercándose a Suki y simplemente levantando la mano. «¿En serio, Sokka?» Suki se puso las manos en las caderas y arqueó una ceja. Esperaba algo más elaborado del chico. Aang se colocó junto a Sokka, rozándole el cuerpo con el codo sin mucha sutileza y guiñándole varios ojos. Esto hizo que Suki se echara a reír. Nunca pensó que el avatar sería tan juguetón. «¿Cómo quieres que te salude? No puedo simplemente lanzarme a abrazarte, ¿verdad?», preguntó Sokka dubitativo, haciendo un gesto de abrazo.
Esto provocó que Aang se llevara la mano a la cara y las guerreras Kyoshi rieran entre ellas. Sokka, Suki negó con la cabeza y decidió tomar la iniciativa. Se acercó al chico, dejando apenas unos centímetros de distancia entre sus rostros. ¿No nos conocemos de hace años? ¿Por qué tanta timidez? Preguntó la guerrera directamente. Había notado algunas rarezas en Sokka. Él simplemente se encogió de hombros antes de responder. Quizás porque quería confesarme hoy, pero no encuentro las palabras adecuadas para empezar, respondió con la misma firmeza que Suki. Sus palabras sumieron el ambiente en un extraño silencio. Acaba de confesar. En los libros, las confesiones no pasan así. ¿Dónde está el romance? ¿Las flores? ¿La canción? Murmuró una de las guerreras Kyoshi, y las demás chicas a su alrededor asintieron. Para Kyoshi, qué anticlimático. Dijo otra, ganando reconocimiento entre sus pares. SHH. Katara silenció a las chicas parlanchinas, pues no quería perderse el drama que se desarrollaba ante ella. Con todo ese diálogo de fondo, la ligera barrera entre Suki y Sokka se rompió fácilmente. La guerrera sonrió, puso una mano sobre el hombro del chico y respondió a las palabras de Sokka. ¿Por fin te animaste? Lo sabía. Exclamó Suki, asombrando a Sokka esta vez. Sin embargo, pronto se calmó y arqueó una ceja tras pensarlo un poco. ¿Por eso entrenaste en pantalones cortos delante de mí? Sabía que esas poses sugerentes no eran normales. Dijo sin pudor. De no ser por el maquillaje blanco en la cara de Suki, habría notado su rubor. No ocultaste tu interés en mirarme el trasero. Respondió ella. Sokka asintió. Tienes un trasero precioso. ¿Por qué no iba a mirarlo si lo presumías así durante el entrenamiento? Este comentario provocó abucheos de las guerreras Kyoshi y algunos hombres del público que habían venido a ver al avatar. Oye, ese tipo tiene cojones, dijo un hombre. Otro simplemente negó con la cabeza. No, él simplemente es honesto consigo mismo. Es un hombre de verdad, respondió el otro hombre, ganándose el reconocimiento de los chicos que lo rodeaban. Sokka se convirtió en un verdadero hombre ante sus ojos. Entonces, ¿admites que me estabas mirando el trasero? Preguntó Suki, poniendo los ojos en blanco ante la absurda situación en la que se encontraba. Las chicas murmuraban, los hombres asentían como si hubieran descubierto el sentido de la vida, y Sokka, estaba siendo Sokka. Sí, lo vi, pero solo porque me gustas, respondió finalmente Sokka. Entonces, Suki le rodeó el cuello con las manos y le dio un abrazo íntimo. Se quedó paralizado un instante antes de devolverle el abrazo y ponerle las manos en la cintura. Verlos abrazarse hizo que las guerreras Kyoshi y quienes los observaban a distancia comenzaran a aplaudir. ¡Qué momento tan bonito! ¿Por qué no celebrarlo comiendo una de mis coles frescas y deliciosas? Sugirió un anciano que arrastraba una carreta llena de ellas. ¿Sabes qué? Dame un par, respondió alguien, animando a más gente a comprar coles. Esto le dio una idea al viejo vendedor de coles. El drama impulsa las ventas. No entiendo el romance, se quejó Aang mientras veía cómo el momento extrañamente romántico se convertía en nada. Katara le había dicho que tanto Suki como Sokka actuaban con normalidad. No había ningún contacto físico, ningún susurro entre amantes, nada que ver con los libros que había leído en el Polo Sur tras despertar del iceberg. Pero en el complejo de las guerreras Kyoshi, nada de eso ocurría. Sokka simplemente charlaba con Suki como si nada hubiera pasado. El grupo estaba en una sala enorme. Mientras Suki y Sokka charlaban, Aang caminaba distraídamente, observando la decoración, acompañado por Katara. La gente se lleva de diferentes maneras, respondió Katara, quien había visto una pintura del avatar Kyoshi mientras caminaba junto a Aang. Ya esperaba este tipo de desarrollo. Tanto Sokka como Suki eran personas muy concentradas. Le pareció extraño que estuvieran tomando té tranquilamente en lugar de entrenar duro. Suki no era una mujer común y corriente. Era una guerrera y la líder de facto de la isla Kyoshi. También era la persona más poderosa de su grupo, una mujer verdaderamente fuerte. Cuando puedes romper piedras de un puñetazo y cargar con la responsabilidad de tanta gente, no te centras tanto en el lado romántico de la vida como otros. Sokka era bromista con Katara, pero en general era un tipo serio y centrado en sus responsabilidades. Era alguien que protegía a los suyos en silencio, entrenaba para ser más fuerte y buscaba lo mejor para su pueblo. Para Katara, este fue el mejor momento.
Curiosamente, su hermano era muy compatible con Suki, y se conocían lo suficiente como para evitar gran parte del proceso romántico habitual. Pero, Aang intentó responder, pero pronto sintió que Katara le sostenía la mano. Si quieres ver el romance típico, ¿por qué no te ayudo? Murmuró Katara. Pero un maestro aire capaz de controlar el viento tiene muy buen oído. ¿Cómo iba a ser que no la oyera? Aang simplemente aceptó el gesto, apretando suavemente la mano de Katara. Pasaron el tiempo en el complejo de las guerreras Kyoshi, donde una de las chicas los guió. ¿Quieres cazar al Unagi? Le preguntó Suki a Sokka, quien estaba sentado frente a ella en el suelo de la habitación. Había una mesita entre ellos con un juego de té. ¿Algún problema? ¿Es tu presa o algo así? Respondió Sokka con otra pregunta antes de tomar una taza de té e intentar beberla. No le gustaba el sabor y nunca se había acostumbrado a la bebida, pero se obligó a tragarla. No, pero es una especie muy rara, ¿sabes? Sería una pérdida para el mundo si muriera. Al menos debería estudiarse. Déjame estudiarla. Los ojos de Suki brillaron en ese momento. Desde que el conocimiento científico se popularizó, el estudio de las ciencias naturales, especialmente la biología, le resultó particularmente fascinante. Ya sabía que las tortugas de la isla Kyoshi eran mucho más grandes que las de otros lugares, pero solo después de participar en una investigación descubrió por qué. Ah, sí, te gusta, asintió Sokka, recordando ese detalle. A él no le importaba demasiado. Tenía sus aficiones e intereses. ¿Quieres cazarlo conmigo? Preguntó el chico, quizás haciendo la mayor concesión posible al respecto. Además, Suki era lo suficientemente fuerte como para acompañarlo en esa cacería. ¿Me ofrecerías algo así? Suki no esperaba ese tipo de propuesta. Esperaba un comentario inapropiado o exagerado de Sokka sobre entrenar o pasar el rato, pero nunca sobre compartir una cacería. Era demasiado cultural para los habitantes de la tribu Agua del Sur. ¿Acaso compartir una captura de caza no era una invitación a profundizar su relación? Suki miró a Sokka con atención y notó que había desviado ligeramente la mirada, mostrando de nuevo un atisbo de timidez. Estoy de acuerdo en ir de caza contigo, Sokka respondió, haciendo que el niño suspirara antes de reír. Genial. Tengo una técnica genial que me gustaría probar. ¿Te la enseño? Créeme, no te imaginas lo genial que es. Sokka empezó a hablar sobre cómo ideó y entrenó su nueva técnica especial, lo que hizo que Suki entrecerrara los ojos. Sí, parece que pasar tiempo con el avatar no ha cambiado a Sokka, pensó Suki, escuchando atentamente las palabras de su novio. La invitó a cazar con él. ¿No deberían ser pareja ya? Las diferencias culturales a veces hacían que las cosas fueran más confusas, pero explorar esos matices era parte de la diversión de conocer e interactuar con personas de todo el mundo. Chapter 77. Unagi. Aquí tenemos una estatua del avatar Kyoshi. La hizo ella misma usando Tierra Control, y desde entonces, prácticamente no ha cambiado. No importa el clima, no parece desgastada. Las aves tampoco dejan sus excrementos cerca, todo gracias al aura remanente espiritual del avatar, dijo Saori, la chica que guiaba a Katara y Aang por el complejo de los guerreros Kyoshi. Señaló con entusiasmo la estatua antes mencionada. La gran estatua se alzaba en un jardín amplio y bien cuidado. Como Kyoshi medía más de 2 metros, la estatua de tamaño natural era bastante imponente. Incluso Aang parecía un niño frente a su predecesor. Mucha gente ha querido entrar a verla. Antes permitíamos que los interesados se acercaran, pero desde que ciertas historias se popularizaron, ha habido gente rara en el mundo que viene aquí, no les importa que sea una estatua, explicó Saori con cierta reticencia, recordando algunos incidentes desagradables del pasado. Mucha gente, sobre todo hombres, empezó a comportarse de forma extraña al estar frente a la imagen de Kyoshi. Un par incluso quiso lamerle los pies. Esto provocó que se prohibiera definitivamente la entrada a turistas curiosos. Por cierto, el autor de esos libros se encontraba entre esas personas. Cuando esto se supo, se le prohibió la entrada a la isla indefinidamente. Sin embargo, las guerreras Kyoshi no prohibieron la venta de sus obras porque sabían que sería imposible evitarlas. En cambio, optaron por obtener un beneficio extra. ¡Guau! Aang no supo cómo responder a las palabras de Saori, así que se concentró en la imagen de su vida pasada. Pronto, sus ojos brillaron con una luz blanca. La luz se extendió a través de sus tatuajes y su cuerpo se elevó mientras un cúmulo de viento lo rodeaba, sosteniéndolo.
Katara tuvo que alejarse de Aang en ese momento. El pulso espiritual liberado por el estado avatar se extendió por todo el mundo. Alarmados por la situación, Sokka y Suki se acercaron. Sin embargo, al llegar, notaron la ausencia de peligro y se relajaron al ver una figura fantasmal materializarse frente a la estatua de Kyoshi. Era el espíritu del avatar, quien había aparecido en el mundo espiritual. Echó un vistazo a los guerreros que llevaban su nombre. Habían rodeado el lugar en un instante, lo que la hizo sonreír. Chicas, parece que lo están haciendo bien. La potente voz de Kyoshi se extendió por todo el lugar. Salvo los presentes, el resto de la gente no entendía qué estaba pasando ni de dónde provenían sus palabras. Sí, Avatar Kyoshi. Nunca hemos flaqueado en nuestro deber, respondió Suki. Se acercó al avatar, se arrodilló frente a ella y dejó que el viento de la corriente que mantenía a Aang flotando le alborotara el cabello. La guerrera no se inmutó. Lo he visto todo, Suki. Siempre los estoy observando, respondió Kyoshi con una sonrisa antes de entrecerrar los ojos y mirar a Sokka, quien se estremeció bajo la poderosa mirada de la mujer. Hunter, espero que no conduzcas a mi hija a la muerte. Si vas a demostrar tu valía y sobrevivir, tendrás mi bendición. La mirada de Kyoshi no era poca cosa. Sokka sintió el repentino impulso de arrodillarse, pero se resistió, liberando todo su impulso de luchar contra el impulso del avatar. Fue prácticamente inútil. ¿Cómo podría un mortal compararse con la encarnación del equilibrio? Pero la resistencia de Sokka hizo que los ojos verdes del avatar brillaran con aprobación. Me gusta tu determinación. ¿Dijiste que tenías una técnica especial para demostrar? Estaré observando tu cacería. Dicho esto, el avatar echó una última mirada a las mujeres que componían sus guerreras, y pronto, su figura se desvaneció. Sin embargo, Aang permaneció en el estado avatar porque, después de que Kyoshi abandonara el mundo terrenal, algo tiró de la conciencia del joven y lo arrastró a un extraño escenario en el que vio una serie de imágenes inconexas. Vio una ciudad cubierta de hielo y manchas de sangre. Oyó gritos de dolor y la risa de una mujer, acompañada del graznido de un cuervo. Finalmente, vio que la luna estaba teñida de rojo. Enseguida comprendió que se trataba de una especie de visión. No era ver el futuro, sino una forma de conocer cosas relacionadas con él mismo. Cuando las visiones terminaron, su cuerpo descendió a la tierra y dejó de brillar. Aunque se sentía mareado por haber asumido el estado avatar, Katara lo sostuvo rápidamente, haciéndole sonreír. Sokka, parece que tu suegra es más de lo que puedes manejar, bromeó Aang, haciendo que el rostro de Sokka se pusiera rojo de vergüenza, especialmente ante la risa del guerrero. Da miedo saber que tu vida pasada te está observando, ¿sabes? Espera un momento, Sokka estaba a punto de contar un chiste cuando lo interrumpió un pensamiento que le vino de repente. Aang, ¿no eres técnicamente mi suegro? La abrupta pregunta del cazador sumió la atmósfera en un silencio inquietante. Todos parecieron oír el lejano suspiro de una mujer, aunque parecía más bien una alucinación colectiva. ¿No tienes una anguila gigante que cazar? Katara se puso las manos en las caderas y frunció el ceño a su hermano, lo que hizo que Sokka asintiera. Oh, claro. Lo haré mañana, respondió con naturalidad, como si el nivel de peligro que implicaba realizar semejante tarea no le molestara en absoluto. ¿No deberías preparar una estrategia o algo? Preguntó Saori. Sokka simplemente agitó la mano con despreocupación. Con una sonrisa llena de confianza, se señaló con el pulgar. ¿No es obvio? Si tuviera que enfrentarme a un Agi, ganaría. Su tono pareció convencer a los demás, aunque Suki miró a Sokka con preocupación. Sin embargo, decidió confiar en Sokka porque parecía bastante seguro. Es más grande de lo que pensaba, pensó Sokka mientras observaba a la enorme criatura elevarse sobre el mar abierto, rugiendo en una declaración de soberanía. Sokka y Suki eran los únicos en la playa. Como medida de precaución, se había establecido un perímetro para impedir el acercamiento de personas no autorizadas y evitar lesiones accidentales a civiles. La gigantesca criatura tenía escamas negras y marrones con tonos dorados. Su cabeza tenía bigotes parecidos a los de un dragón, y una gran aleta erizada le cubría el cuello. Una serie de púas descendían por sus vértebras, dándole una apariencia aún más amenazante. Sus ojos azules, como un par de zafiros, estaban fijos en los dos pequeños humanos en la distancia, liberando descaradamente su sed de sangre hacia el gobernante de estos mares. Un Agi era inteligente, y fue esta sensibilidad la que le hizo consciente de su poder, invencible, sin oponentes.
Incluso los objetos duros que a veces invadían su territorio le ofrecían consuelo, renuentes a buscar su ira. Un agi reinaba aquí. Sin embargo, dos pequeños camarones se atrevieron a amenazarlo. Esto era intolerable, así que Unagi abrió las fauces y mostró sus colmillos en un gesto amenazador. Parece que nos está invitando a pelear, le dijo Sokka a Suki, quien parecía estar reevaluando todas las decisiones que la habían llevado a ese momento. Sokka, si muero, te perseguiré como un fantasma para siempre, amenazó Suki. El chico a su lado solo le guiñó un ojo antes de adoptar una postura de combate. Que quieras pasar tiempo conmigo, aunque mueras, me demuestra tu amor, mi tesoro. Vamos. El ki circuló por el cuerpo de Sokka, y su cuerpo se hinchó ligeramente. En un instante, desapareció de la playa. Suki negó con la cabeza y se unió a él. Los dos jóvenes guerreros corrieron por el mar, enfureciendo a Unagi, quien lanzó agua por la boca en uno de sus ataques básicos. Una gran cantidad de agua brotó de su cuerpo en un intento de aplastarlos, pero evadieron fácilmente el ataque. Fue demasiado lento y concentrado. Unagi solo se había enfrentado a barcos o criaturas de su tamaño. Carecía de experiencia real contra seres más pequeños que una de sus escamas. Suki llevaba un par de abanicos metálicos pintados de oro. Aunque le parecían una mala elección de arma contra una criatura tan enorme, sabía cómo usarlos. Como Shisui había descubierto antes, dirigir el ki directamente hacia un objeto parecía un desperdicio innecesario de energía. Sin embargo, los humanos siempre encontraban la manera. Si él, un sabio, creaba motas de ki, ¿qué métodos empleaban los demás? Las guerreras Kyoshi fueron uno de los grupos más innovadores en este sentido. Ellos ya conocían las artes marciales y el ki, pero las semillas esparcidas por Shisui catalizaron todo, dando lugar a la técnica que Suki demostró al acercarse al cuerpo de la criatura gigante. Un resplandor blanquecino de energía surgió de sus abanicos. No lo cubrieron. Simplemente fluyeron sobre él sin adherirse. Así como el agua toma la forma del recipiente en el que se vierte, el ki de Suki adoptó la apariencia de una luna creciente. Con un par de gestos, lanzó estos arcos hacia las escamas de Unagi. La bestia gigante gritó de dolor cuando el ki atravesó sus escamas e impactó su carne. Unagi ya había resultado herida antes, pero el ki fue la causa de gran parte del daño, aunque las acciones de Suki fueran insignificantes en comparación con su tamaño. Al fin y al cabo, esta era la energía que lo impulsaba todo. Las heridas parecían simples rasguños, pero el sangrado era tan intenso que tiñó el mar de rojo. Incluso desde la distancia, se podía ver cómo el agua se teñía cada vez más de carmesí. Evitando la coleta de Unagi, Suki miró a Sokka, quien había elegido un camino diferente. En lugar de intentar agotar a la bestia, trepó por su cuerpo y corrió a lo largo de su cuerpo hasta la cabeza. Unagi se agitó, intentando zafarse de Sokka, pero se aferró a una de sus escamas con la mano libre. Al darse cuenta de que era mejor encargarse del otro camarón, Unagi atacó a Suki con chorros de agua, ampliando aún más el área de ataque esta vez. No puedo dejar que ella haga todo el trabajo, pensó Sokka, al notar que Unagi no se concentraba en él. Apretó los dientes y permitió que el ki fortaleciera aún más su cuerpo a pesar del dolor. Por suerte, le pregunté a Shisui cómo aumentar mi poder sin problemas. Sokka agradeció su perspicacia al hacerle preguntas al sabio sobre combate y se rió de su sabiduría. Bueno, es hora, Zhao. Esto es lo que te esperas y encuentro la oportunidad. Sokka concentró su energía en sus pies, saltó con fuerza y se elevó varias decenas de metros por encima de la cabeza de Unagi. Colocó su boomerang en su espalda y aferró su lanza con ambas manos. La criatura levantó la cabeza, aparentemente al percibir un peligro inminente. Esto la expuso al ataque de Suki, quien le hizo dos nuevos cortes cerca del cuello. Gritó de dolor. Con Unagi distraída, Sokka sonrió con los dientes apretados mientras dirigía gran parte de su ki hacia su lanza. El arma de hueso se transformó en su mano como si conectara directamente con su usuario. Con esto, Sokka controló el flujo de energía, dirigiéndolo hacia la punta, donde se transformó. Si hubiera podido hacer esto, no me habría hecho daño un maestro fuego. Si tuviera más poder, podría proteger mejor a mi tribu. No soy un maestro agua como mi hermana. No soy un sabio. No soy el avatar. Pero, ¿quién dice que no puedo ser agua? Soy Sokka de la tribu Agua del Sur. Soy mi lanza. Soy un torbellino. El ki, en su blanco esplendor, comenzó a arremolinarse y extenderse en la punta de la lanza de Sokka, siguiendo sus pensamientos.
Una lanza de 4 metros de largo, hecha de ki, comenzó a girar, provocando ráfagas de viento. Cayó lentamente sobre la cabeza de Unagi. Primero, le destrozó las escamas. Luego, le atravesó la carne. Y finalmente, le impactó el cráneo. Tras un breve retraso, Sokka descendió, y la lanza de energía cubrió su arma como una vaina, sin interactuar con ella. Cubierta de sudor y sangre, el arma de hueso finalmente atravesó el cráneo de la bestia. La energía se dispersó alrededor de su cuerpo, formando un torbellino blanco que se elevó varios metros sobre él, destrozando todo lo que quedaba. Solo el boomerang de Sokka permanecía en su espalda, junto con su garrote. Tenía las manos llenas de fragmentos de hueso que se le clavaron en la piel cuando su lanza explotó por una sobrecarga de energía. Se sentía extremadamente agotado. Sin embargo, sonrió cuando Unagi dejó escapar su último gemido de dolor y cayó al mar. Estaba feliz no solo por haber completado su cacería, sino también porque presentía que su lanza no lo había abandonado. Más bien, necesitaba material de repuesto. Los huesos de Unagi son duros. ¿Una lanza hecha con ellos? Debería resistir mi super mega técnica especial, murmuró Sokka antes de sentarse sobre la cabeza de Unagi, que era un montón de carne y sangre. Por cierto, ¿a qué sabría la carne de una anguila gigante? Chapter 78. 78. Ima Fall, but also your fall. Me pregunto, ¿era necesario hacerlo tan sangriento? Aang desvió la mirada tras ver lo malherida que estaba Unagi la primera vez. No cazaba animales para alimentarse, aunque sí comía sus subproductos. El vegetarianismo de su cultura no era rígido. Podían comer carne si era necesario o si se les ofrecía en ciertos contextos. Sin embargo, no estaba acostumbrado a la brutalidad que podía surgir al cazar animales. Aún así, Aang sabía que tenía que adaptarse. Katara y Sokka eran cazadores natos. Así como su cultura lo había vuelto vegetariano, la tribu Agua del Sur necesitaba mucha carne para sobrevivir. Sokka, parece herido, murmuró Katara al ver el gigantesco cuerpo de Unagi. Aunque preocupada, también estaba asombrada por la técnica de su hermano. Aang tuvo que prestar atención a la pelea a pesar de lo disgustado que estaba por toda la sangre que salía volando. La técnica de Sokka hizo que incluso el avatar sintiera una profunda sensación de peligro. Si me toma por sorpresa, podría herirme o incluso matarme, pensó Aang, quien siempre había sido consciente de su mortalidad y fragilidad como humano. Aunque ostentaba un poder capaz de transformar el mundo, su cuerpo seguía siendo de carne y hueso. Los avatares no eran inmunes al daño. Incluso el primer avatar murió por heridas de guerra y agotamiento. Este hecho reforzaba la idea de que los avatares no eran invencibles. Para que Aang comprendiera el poder que Sokka demostraba, aunque pareciera complicado de ejecutar. No todas las técnicas tendrían el escenario perfecto para manifestarse, pero si así fuera, Sokka creó algo genial, pensó Aang. Sus ojos grises brillaban de emoción. Después de todo, aunque era pacifista, le gustaba pelear, o mejor dicho, la diversión que se podía obtener durante una pelea. ¡Mierda! Mató a Unagi. Exclamó Saori, quien, junto con sus compañeros, había observado toda la pelea desde la distancia. Esperaban a ver cómo Sokka lucharía contra la criatura gigante. Sokka se retiró tras causarle un gran daño a Unagi. Aunque Unagi probablemente se recuperaría, al menos durante ese tiempo, no los abrumaría. Nunca esperaron que asestara un golpe crítico en la cabeza. No solo eso, sino que lo hizo con una técnica cuyo poder se sentía a pesar de la distancia. Se veía muy guapo, ¿no crees? Murmuró uno de los guerreros a otro. El otro asintió. Qué lástima que Suki lo atrapara primero, se quejó una de las chicas. De repente, alguien entre ellas pronunció unas palabras que sonaron como un susurro de Baatu. Oye, ¿no era el harén algo legal en el Polo Sur? Un silencio terrible envolvió a los guerreros. Todos tenían ojos brillantes, e incluso Saori miró a Sokka con un toque de lujuria. Después de todo, debemos respetar la cultura de los demás. Suki se acercó rápidamente a la cabeza destrozada de Unagi, ya muerta. Al saltar sobre ella, sus pies se mancharon de sangre, trozos de carne y fragmentos de hueso. Sin embargo, no estaba concentrada en eso. Estaba concentrada en Sokka. El joven cazador tarareaba una cancioncita mientras se arrancaba con calma los fragmentos de hueso de los brazos. El estallido de su lanza no lo tomó por sorpresa, ni tampoco el dolor. Había resultado mucho más herido en otras ocasiones.
Al recordar una de esas, sintió que la espalda le ardía de nuevo. Sokka vio a Suki y, con mucha indiferencia, levantó la mano a modo de saludo. Oye, ¿qué hace una belleza como tú por aquí? Quizás porque estaba mareado por la pérdida de sangre, el cuerpo de Sokka tembló ligeramente al hablar. Suki dejó de avanzar y lo miró con incredulidad antes de abofetearlo. Reprimió el impulso de golpearlo varias veces en la cabeza con uno de sus abanicos metálicos. Estoy preocupada por ti, y estás bromeando, se quejó la guerrera. Finalmente, acercándose al cuerpo herido de su novio, observó sus heridas con tristeza. Jajaja. Estoy tan fresco como las coles de ese viejo, muy bueno, por cierto. No te preocupes. ¿Ves? Ahora el avatar Kyoshi no podrá separarnos, bromeó Sokka de nuevo antes de intentar levantarse. Le flaquearon los tobillos y casi se cae al mar. Por suerte, Suki logró atraparlo a tiempo. No te muevas. Te llevaré a la playa. Necesitas desinfectarte las heridas y ponerte vendas, declaró Suki. Se agachó junto al chico y le golpeó varios puntos clave en los brazos, dejándolos insensibles. También detuvo el flujo de sangre a los brazos de Sokka, impidiendo que se desangrara. Luego, colocó el cuerpo del cazador sobre su hombro con relativa facilidad. Quizás lo hizo para evitar posibles manos maliciosas. Suki, nunca me había fijado, pero tienes una espalda mucho mejor que la mía, dijo Sokka. En lugar de centrarse en su trasero tonificado, marcado por la humedad y la estrechez del vestido, Sokka decidió centrarse en los músculos de su espalda. Tú. Sokka. No le dices esas cosas a una chica. Gruñó. Por dentro, estaba orgullosa y contenta de que su maquillaje fuera lo suficientemente denso como para ocultar su rubor. Pero ya lo dije, Suki. ¿Qué puedo hacer? Por cierto, ¿puede alguien traer el cuerpo de un Agi a tierra? Me gustaría probar su carne y usar sus huesos para fabricar armas, pidió Sokka, haciendo que Suki pusiera los ojos en blanco mientras usaba ki para caminar por el agua. ¿En serio piensas en comida y armas ahora? ¿Mientras estás herido? Preguntó Suki, dándole una palmadita a Sokka en el trasero. Él soltó un gruñido. Intento no tener una erección. Ya sabes, es la adrenalina de luchar y tener contacto contigo, sin mencionar cómo caminas y cómo mueves ese trasero tan sexy. ¿En serio, qué hiciste para evitar que el ejercicio te aumentara el trasero? Parece que todo lo que debería haber ido a tus pechos fue a parar a tu trasero. Sokka estaba un poco delirante por la hemorragia anterior y, como había dicho antes, por la euforía de una batalla agotadora que había terminado en una cacería exitosa. Eres un tonto, Sokka. Gritó. Queriendo arrojar al niño al mar, lo pensó mejor, sabiendo que podría empeorar su condición. Siguió caminando. Por suerte, las demás chicas no están. Imagínate cómo reaccionarían si oyeran las tonterías de Sokka. Aunque es adorable que se esfuerce tanto, pensó la guerrera Kyoshi, feliz por dentro a pesar de su aparente ceño fruncido. Sí, nunca he negado que soy un tonto. Pero ahora soy tu tonto, Suki. Tras decir esas palabras, Sokka sintió que su mente se nublaba cada vez más. Apenas podía concentrarse, pero estaba lo suficientemente lúcido como para escuchar la respuesta de Suki. ¿Sabes, Sokka, nos conocemos desde hace mucho tiempo? Sé que eres imprudente, pero nunca pensé que mataríamos a un Agi. Pensé que simplemente lo ahuyentaríamos después de lastimarlo. Suki decidió ser honesta con Sokka. Era lo mínimo que podía hacer, ya que él estaba siendo honesto con ella. Lo sé. Mi hermana me advirtió anoche sobre mis acciones. Creo que el avatar Kyoshi no creía en mi habilidad, pero lo hice. En mi cultura, cazar presas importantes para entregárselas a tu pareja es un gesto de compromiso y seriedad. Mi padre cazó él solo un perro oso polar y le dio la piel a mi madre. Ella todavía la usa como abrigo. Hay historias de una avatar de mi tribu que hizo lo mismo. Cazó una criatura enorme para su esposo. Suki, me gustas, aunque no lo demuestre. No sé cómo me animé a decírtelo ayer. ¿Será por la presión de la nueva era? El avatar ha despertado e impulsará los cambios que han estado ocurriendo desde que Shisui empezó a actuar en nombre de la Nación del Fuego. Tengo miedo, pero sabía que el coraje y la energía que tenía en ese momento para cazar a un Agi era más que suficiente para protegerte de cualquier peligro. Aunque ya tenemos algo. Nunca lo dije directamente. Suki, ¿quieres ser mi novia? Preguntó Sokka. Pero su conciencia se detuvo, cerró los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro por lo último que escuchó. Claro que sí.
Después de todo, dijiste que eras mi tonto. Nunca pensé que la primera persona que curaría con agua control serías tú, Sokka, dijo Katara una hora después mientras se arrodillaba frente a su hermano, usando el elemento para calmar las heridas del cazador. Sokka, que había recuperado la conciencia, ignoró la queja de su hermana y se quedó mirando el techo de madera, tratando de ignorar el picor de sus heridas. Sabía que la picazón se debía al proceso de curación y que no debía rascarse. Así que se distrajo, especialmente a los momentos previos a su breve desmayo. Había despertado hacía apenas unos minutos. Dije esas tonterías. Ahora que había recuperado la cordura, Sokka se arrepintió de todas las palabras que le había dicho a Suki, o mejor dicho, de la vergüenza de sus comentarios más atrevidos. No se arrepentía ni le daba vergüenza haberle pedido que fuera su novia. Lo mejor fue que ella aceptó. Esto lo alegró. Quería saltar hacia atrás en el acto. Sin embargo, su hermana seguía curando sus heridas. Te quedarán unas cicatrices horribles. No domino muy bien la curación. Todavía no puedo creer que Shisui eliminara el acné de la princesa Azula y sus amigas con agua control, comentó Katara, terminando de curar las heridas de su hermano. Las cicatrices son las marcas de un guerrero. ¿Recuerdas las marcas de garras en el pecho de papá? Mientras Katara le vendaba los brazos con cuidado, Sokka le hizo esta pregunta, haciendo que la morena asintiera. Sí. Todavía recuerdo la primera vez que los vi. Fue cuando entré sin darme cuenta en la habitación de nuestros padres y. La chica dejó de hablar y bajó la cabeza, con el rostro completamente sonrojado. Paz a tu mente, hermanita. Paz a tu mente, murmuró Sokka con tristeza, haciendo que Katara apretara sus vendajes con fuerza y lo hiciera gemir de dolor. Fuiste muy valiente contra esa cosa, ¿y ahora te quejas de un poco de dolor? Katara miró a su hermano a los ojos y sonrió, sabiendo que exageraba. Mi búsqueda de compromiso, dijo de repente, provocando que su hermana menor levantara las cejas y abriera la boca con asombro. Tú. Tengo que enviarle una carta a mamá sobre esto. Tras recibir tan increíble noticia, Katara abandonó a su hermano sin dudarlo. Aunque sabía que parte de la motivación de Sokka era hacerse famoso, nunca pensó que le propondría matrimonio a Suki. En su cultura, una propuesta de matrimonio es un compromiso serio. Esto era diferente de lo que creía que tenían cuando su hermano se lo contó anoche. Su relación ya no era normal. Katara se fue, dejando a Sokka solo, mirando al techo con aburrimiento. Pasaron los minutos, y él se sentía desesperanzado porque no podía meditar para pasar el tiempo. Entonces, oyó el sonido de la puerta abriéndose. ¿Katara? ¿Ya terminaste de escribir tu carta de chismes? Preguntó antes de darse la vuelta y darse cuenta de que no era Katara quien había entrado en la habitación, sino Suki. No soy tu hermana, pero terminé de chismear con mis compañeros de clase, dijo la niña mientras se sentaba junto a Sokka y lo miraba a los ojos. Mujeres, respondió el niño antes de recibir una bofetada en la frente de Suki. Parece que tienes demasiada energía para decir tonterías. Tal vez tengas más energía para otras cosas, dijo Suki, parpadeando varias veces mientras su rostro sin maquillaje se sonrojaba. Esa tarde, Sokka dejó de ser un niño y finalmente se convirtió en un hombre. Hazlo. Aquí tenemos una estatua de Sokka el Grande. Cazó todo lo que se pudiera cazar y se casó con todas las guerreras Kyoshi de su generación, teniendo docenas de hijos con cada una de ellas. Se dice que la población de la isla Kyoshi y el Polo Sur aumentó un 300% gracias a él. Ahora, deben encontrar pareja en otras partes del mundo para evitar la endogamia, ya que, en esencia, todos podrían ser primos, solo para él. En Ciudad República, había una enorme estatua de Sokka junto a las del Avatar Aang y el sabio Shisui. Sokka fue representado sosteniendo una lanza de hueso en una mano y lo que parecía ser un retrato familiar de piedra en la otra. El retrato tenía pintados a todas sus esposas e hijos. El hombre que dirigía la excursión de los escolares tenía la piel oscura, ojos azules y un corte de pelo muy parecido al de Sokka. Salvo aquellos con rasgos de otras naciones, los niños frente a él parecían tener piel oscura y ojos azules. Observaban la estatua de Sokka con especial respeto. Después de todo, era la estatua de su abuelo. Incluso la intrépida Korra, una talentosa maestra agua, contemplaba con reverencia la magnífica estatua de su abuelo. Cuando crezca, seré igual que él. Todos los niños y niñas serán míos. Ja 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 ja. Pensó la pequeña criatura con maldad, igual que su abuelo en el pasado.
Además del grande, Sokka fue conocido por una frase durante su vida. Son todos míos. Chapter 79. 79. Confidence. A diferencia del viaje al Polo Sur, que fue una combinación de una misión de exploración para encontrar al Avatar y una misión diplomática, el viaje al Polo Norte fue enteramente un asunto diplomático entre dos países. Por esta razón, la comitiva era bastante numerosa. Cientos de barcos de la Nación del Fuego surcaban los mares, sus chimeneas escupiendo humo y dejando una estela de espuma a su paso. Era una vista impresionante. Sin embargo, esta vez no se preparaban para la guerra. Fueron una demostración de poder. La paz aún no se había firmado oficialmente, y la Nación del Fuego acababa de experimentar una agitación interna que podría haber escalado a un conflicto devastador, una guerra civil. Aunque el peor escenario posible no se materializó, fue una clara advertencia para Ozai. Había fuerzas en el mundo que no querían ver a su pueblo prosperar y tal vez amaban el conflicto más que él, algo que lo hacía desconfiar. La carta del líder del Polo Norte, aunque desagradable en algunos aspectos, abrió una puerta necesaria en el momento justo. Sería el primer intento real de diálogo en muchos años. Sí, Ozai planeó y solicitó una reunión diplomática completa para concertar los tratados de paz largamente esperados. Esto enorgulleció al Señor del Fuego hasta cierto punto, ya que no había necesitado la guía del Avatar hasta ese punto. No compartía los pensamientos del Loto Rojo, pero a veces uno debe demostrar que posee la voluntad de cambiar y mejorar las cosas de forma independiente. Por esta razón, el jefe Arnaux se mostró más receptivo a recibirlos. Claro que exigió que solo un barco con la comitiva diplomática se acercara a sus aguas, mientras que el resto permanecía en mar abierto. Pero eso sería para el futuro, porque aún no habían llegado tan lejos. La temperatura del agua apenas había cambiado y el sol brillaba con fuerza en el cielo. Shisui se sentó en postura meditativa en la cubierta del barco. Sus ojos cerrados se movían de vez en cuando, y el ki de su cuerpo fluía esporádicamente por su piel antes de desvanecerse. ¿Qué intentas lograr esta vez? Taelee le preguntó a Azula en voz baja, teniendo cuidado de no interrumpir la meditación del sabio. Algo sobre exteriorizar la propia esencia. No sé por qué de repente se interesó en eso, respondió Azula. Estaba cómodamente sentada en una tumbona, vestida solo con un bikini, con el cuerpo expuesto a los rayos del sol. Sus amigas hacían lo mismo, pero, a diferencia de ella y Mai, cuyas vestimentas eran más modestas, sus otras dos compañeras eran más extravagantes. Tile, un espíritu libre, tenía la espalda descubierta mientras yacía boca abajo en la silla, cubriéndose el trasero solo con un trozo de tela. Petra llevaba un bikini tan fino que, de no ser por las escasas zonas que cubrían las partes clave, bien podría andar desnuda. Ya sabes cómo es. Siempre se le ocurre algo. Si acierta a la primera, bien. Si no, se lanza de cabeza hasta dominarlo, comentó Petra, bebiendo tranquilamente un vaso de zumo helado. Me pregunto cómo se vería. ¿No te has dado cuenta de que muchas de las cosas que hace Shisui siguen una estética específica? Quizás por estar expuesta al sol y a la brisa marina, Mai habló en un tono más alto y a una velocidad normal, completamente relajada. ¿Cómo no estarlo? Estaba con sus mejores amigas, bronceándose, y, sobre todo, su mirada se posaba de vez en cuando en Zuko, quien entrenaba sin camisa en la cubierta del barco. El príncipe miró al mar, intentando lograr algo, pero no pudo. Al darse cuenta de que aún acechaban posibles amenazas, decidió aumentar su poder o, en su defecto, expandirse un poco más. Ya era poderoso con la espada y la había combinado con el fuego. Incluso había incorporado el rayo a su poder. Sin embargo, una subconstrucción le llamó la atención debido a cierta comunidad de la Nación del Fuego. Eran muy conscientes de su descendencia de los guerreros del sol. Sin embargo, la Nación del Fuego apenas siguió esas tradiciones, diversificando y transformando antiguos rituales y celebraciones en algo diferente. Sin embargo, existía un grupo que practicaba el fuego control de una forma que recordaba a sus orígenes. Los maestros combustión. Eran pocos, pero muy respetados por la Nación del Fuego. Zuko tenía a una de estas personas bajo su mando directo en el ejército, y la inscribió en su séquito cuando ascendió al trono. Fue esta persona quien le explicó los fundamentos de la combustión control a Zuko. Sin embargo, conocer un concepto no te hace automáticamente capaz de llevarlo a cabo. Zuko intentó provocar una pequeña explosión con el centro de la frente, sin mucho éxito.
Al menos mi padre me dio esos datos sobre Sojin, pensó Zuko, recordando el contenido del pergamino sobre cómo redirigir el calor de un volcán. Zuko ya conocía esa historia y estaba familiarizado con esa técnica. La había aplicado para crear su sensación de calor. Sin embargo, conocer el verdadero contenido le abrió los ojos a un nuevo mundo. El control de la temperatura. Podía solidificar su fuego y controlarlo para que no quemara nada que no quisiera. Sin embargo, nunca se le había ocurrido ahondar en el calor, salvo para aumentar drásticamente la temperatura de su llama a la hora de atacar. No te presiones. Si no te sale, déjalo arder un rato, reflexionó Zuko antes de mirar hacia donde Mai miraba y notar cómo le guiñaba el ojo. ¿Soy yo o ya no eres tan fría? Bromeó Tile. Se giró y se cubrió los pechos con el brazo, pero eso no le impidió seguir bromeando con su amiga. Resopló Mai. Pero notó que hoy se sentía bastante animada. ¿Sería posible que sus bebidas tuvieran algo más que jugo? Conociendo a Tile, quien las pidió, no le sorprendería que tuvieran alcohol. Déjala. Le hará bien divertirse y estar más alegre. Azula defendió a su cuñada, pero solo recibió miradas burlonas de Tile y Petra. Solo lo dices porque quieres ser tía. Petra señaló el punto principal del asunto, lo que hizo que Mai se sonrojara ligeramente y Azula levantara la barbilla con orgullo. No puedo ser la única que sufre sola, respondió la princesa, poniéndose la mano en el bajo vientre. Su rostro ahora lucía una sonrisa llena de amor maternal. Es curioso que esa cosa solo tenga unos días y ya tenga un aura tan vibrante. ¿Es Shisui humano? Esa cosita ni siquiera tiene corazón todavía. Tile fijó la mirada en el vientre de su amiga. Su habilidad pasiva para ver auras le dijo que, debajo del aura rosa vibrante de Azula, había una gris más pequeña que aún no estaba definida. No estaba vivo, pero ya tenía un aura, lo cual intrigó mucho a Tile. Puede que no fuera una superinvestigadora como su novia o Shisui, pero no era tonta ni ignorante. ¿Es la esencia de Shisui lo suficientemente poderosa como para impregnar a Azula directamente y producir un resultado tan especial? Pensó Tile, porque sí, Azula estaba embarazada. Aunque solo habían pasado unos días desde ese momento, Shisui se encargó de cumplir la petición de la princesa. Usando su conocimiento de la vida, cuidó a Azula como es debido. Con su percepción, derivada de su don y afinidad por el concepto de vida, percibió el inicio de lo que, en pocos meses, se consideraría una vida. Por ahora, sin embargo, era solo un conjunto de células en constante replicación con un aura. ¿Tienes envidia? Preguntó Azula, entrecerrando sus ojos dorados mientras miraba a Tile como si fuera una presa. Esto provocó que Tile se palmeara el pecho, dejando al descubierto sus pequeños pechos. No le importaba que hubiera dos hombres presentes. Confiaba mucho en ellos. No es que nunca se hubieran visto desnudos de adultos. No. Bueno, sí, porque te van a inflar los pechos, y eso me da envidia. Tile hizo alarde de ello, tocándole los pechos antes de clavar sus garras en los de Azula. Para. Apenas tengo unos días de embarazo. No han crecido. Gruñó Azula, intentando evitar el agarre invasivo de su amiga, pero sin éxito. Tile era experta en esto, y su confianza les permitía jugar a este tipo de juegos sanamente. Después de todo, eran muy amigas. Puedes quedar embarazada si exteriorizas tu esencia y la combinas con la de Petra. Si una de ustedes decide ser la madre, técnicamente, el resultado será un ser que combine la firma energética de ambas. Aunque solo serán hijas, interrumpió Shisui bruscamente. Esto le permitió a Azula librarse por fin de los toqueteos de Tile, algo a lo que estaba acostumbrada. Pero las palabras del sabio sin duda llamaron la atención de todos, incluso la de Zuko. Había estado intentando controlar el calor ambiental directamente y, sorprendentemente, había logrado un avance parcial en ese aspecto, mejorando su comprensión del tema. ¿Cómo pudo suceder algo así? Preguntó Petra con urgencia. Shisui simplemente se recostó en la cubierta del barco, mirando el cielo despejado con una sonrisa. Primero, debes exteriorizar tu esencia, tu yo interior, creando una construcción energética que te simule. Dejemos de lado los detalles por un momento. Con esta construcción, que eres esencialmente tú, mezclas parte de tu esencia con la de Tile. Según mi idea, no habría ningún riesgo y no perderías esa parte de ti. Sin embargo, la combinación de ambos crearía un ciclo que podría dar lugar a una nueva vida si así lo deseas. ¿Sabes que viajo a menudo al mundo espiritual? He visto a esos seres reproducirse. No preguntes.
Fue un accidente aquella vez, en fin, así es como se propagan los espíritus. Simplemente lo replican en el mundo terrenal, explicó Shisui, pasando por alto mucho contenido técnico y muchas de sus ideas, como si las hubiera descubierto por casualidad. El cultivo dual podría lograrse si dos personas capaces de lo que Shisui describió fomentaran ese ciclo energético en lugar de buscar descendencia. Fue idea suya, y cuando lo lograra, sin duda guiaría a Azula para alcanzar ese punto. Explorar más los aspectos espirituales de sí mismo, de la vida y del mundo fue su motor para lograr la exteriorización de su esencia, así como este pensamiento. Buh. Creí que habías conseguido darle penes a la gente. Yo quería una polla gigantesca. Bromeó Tile, ganándose una paliza de Petra, un manotazo en la cabeza de Mai y un pellizco en la cintura de Azula, 3 en 1. Tonta. ¿No ves que quiero que me ayudes a desarrollar esa técnica? Sus palabras son un cebo, explicó Petra, aunque ya estaba convencida y deseaba participar en la investigación. Deja de leer esas novelas, Titi. Te están poniendo enferma, dijo Azula, mientras, en tono de broma, ponía el dorso de la mano sobre la frente de Tile. Pervertido sin remedio. Debería confiscar tus libros, comentó Mai, lo que hizo que Tile pusiera los ojos en blanco. Parece un intento de rebelarse contra su destino de pasividad, añadió Zuko, haciendo sonrojar a Tile. Era extremadamente raro que se sonrojara, y eso indicaba que las palabras de Zuko habían dado en el clavo. Ya me habías convencido de todas llenas. ¿Esa habilidad servirá para algo más que para mejorar mis pequeños pechos? Preguntó Tile con un destello de curiosidad en los ojos. Oh, sí. Podrás crear una versión energética de ti mismo. Si quieres, puedes cambiar su apariencia. Shisui parpadeó dramáticamente varias veces antes de revelar otro motivo para lograr tal técnica. Podrás crear una versión enorme de ti mismo. Un coloso de energía destructivo y superpoderoso. Genial y extremadamente asombroso, Shisui comenzó a describir cómo se imaginaba conduciendo lo que técnicamente sería un Susanoo o un Gundam. Después de todo, nunca había dejado atrás su lado infantil. Aunque muchos desearon esa técnica en su vida pasada, ahora tenía la oportunidad de hacerla realidad. ¿Cómo no iba a involucrar a otros para que contribuyeran a su investigación? Chapter 80. Kraken. Al igual que en su viaje al Polo Sur, el océano se enfrió gradualmente y se encontraron con algunos icebergs esporádicos en el camino. Esta vista despertó gran interés en el siempre curioso Tile. Shisui. ¿En serio? ¿No pudo ya llegar a la puerta junto a Rose? Dijiste que era bastante espaciosa. Exclamó la chica. Shisui, quien estaba sentado tranquilamente en el borde del bote con un hilillo de agua en el océano, la miró con aburrimiento. Ahuyentas a los peces. Se quejó el sabio, lo que provocó que Tile inflara las mejillas y se acercara a él, sacudiendo su cuerpo constantemente. ¿No te imaginas ese final de mierda? ¿Qué clase de marinero no se fija en un iceberg? ¿Y qué capitán es tan imprudente como para navegar a toda velocidad por aguas peligrosas? Continuó la chica, con un tono de molestia evidente. No entiendes la esencia de la historia. Es una alegoría de que el amor, aunque breve, puede dejar una profunda huella. Pero al final, no somos nada ante las fuerzas de la naturaleza. Petra sujetó la nuca de Tile, la levantó como a un gato y finalmente la apartó de Shisui. Falso. Es solo Shisui contando una historia con un final triste porque sí, gruñó Tile. Sacudía el cuerpo constantemente, pero el agarre de su novia era lo suficientemente fuerte como para sujetarla. Como te aburrías y molestaste a Shisui pidiéndole una historia, se desquitó con ese final. Las palabras de Mai silenciaron a Tile, quien miró a Shisui con incredulidad. Simplemente se concentró en pescar. Ni hablar. Todos los finales que me ha contado son felices. Como el del chico rubio que se embarcó en una aventura para encontrar a su novio de ojos rojos, solo para luchar juntos contra un espíritu de conejo que vive en la luna, dijo la chica insatisfecha. Pero tanto Mai como Petra la miraron con curiosidad, sin entender de qué hablaba. ¿No era esa la historia que nos contaba Shisui de pequeñas? Había un chico que quería ser el señor del fuego y estaba enamorado de una chica de pechos grandes. Su supuesto novio era un chico que se creía genial, contó Petra, recordando la vieja historia. Pero Mai, sentada a su lado, negó con la cabeza. No, era la historia de un chico cuyo clan fue asesinado. Siempre lo molestaban un chico ruidoso y una chica aún más ruidosa. Pero no dudó hasta vengarse. Sin embargo, no encontró satisfacción en sus actos.
Nos enseñó que la venganza nunca es buena. Mata y envenena el alma, narró Mae la versión de la historia que recordaba. Chicas, lo recuerdan mal. Se trataba de un señor del fuego que sacrificó su vida para proteger a su nación y a su hijo. Su espíritu siempre estuvo presente, viendo crecer a su hijo y logrando proteger a la nación de amenazas externas. Zuko se acercó al grupo, atraído por la conmoción en la cubierta del barco, y contó su versión de la historia. Lo están contando todo mal. Es la historia de una chica que siempre perseguía al chico que le gustaba, aunque era tan tonto que no la notaba. Me recuerda a alguien. Azula, sentada junto a Shisui, miró a su prometido con sus ojos dorados, poniéndolo nervioso. Joder, nunca olvidará eso, pensó Shisui, tratando de no poner los ojos en blanco cada vez que escuchaba a sus amigos distorsionar por completo una de sus historias. Asimismo, sigo prefiriendo la historia del espíritu del mono que constantemente causaba caos, dijo Tile, quien se había liberado de las garras de Petra. ¿Te identificas con él? Tú también eres una alborotadora, respondió Azula sin dudarlo, provocando que Tile inflara el pecho de orgullo. Jajaja. Claro que sí. Si no fuera por mí, siempre estarías aburrida y callada, dijo la chica con una sonrisa algo petulante, lo que provocó que las demás quisieran darle unas bofetadas. Siento que si tuvieras un elemento, sería el aire. Eres demasiado inquieto, murmuró Zuko. Siempre se preguntaba de dónde provenía la energía exuberante de Tile. Hablando de elementos, ¿por qué está pescando Shisui?, preguntó Petra, lo que hizo que todos se fijaran en el sabio, quien no había pescado nada durante su tiempo pescando. Quiero atrapar un pulpo, o un calamar. No tengo ni idea, respondió Shisui. Salvo Azula, que sabía la verdad tras sus palabras, los demás no lo entendieron. No le hagan caso. Desde anoche, tiene la extraña idea de que puede atrapar al legendario Kraken, aclaró Azula las palabras de su prometido. Sin embargo, en lugar de tomárselo a broma, sus amigas se miraron durante varios segundos antes de sentarse junto a Shisui y la princesa. ¿Crees que podrás lograrlo?, preguntó Zuko con cierto interés. Azula lo miró como si fuera un tonto. No lo sé, pero ayer Aang usó su habilidad de espiritualización para mostrarme la pelea que Sokka tuvo con un Agi, la anguila gigante que habitaba los mares cerca de la isla Kyoshi. La respuesta de Shisui hizo que los demás parecieran visiblemente emocionados. ¿El virgen? ¿Es tan poderoso?, preguntó Tile sin pudor ni tacto. Esto provocó que Mae le diera un golpe en la cabeza con su abanico. Deja de llamarlo así, advirtió Mae. Tile la miró con irritación. Sí, el chico demostró tener una técnica interesante, continuó Shisui, ignorando las tonterías de su amigo. Continuó contando cómo fue la pelea de Sokka contra un Agi, según le contó a Aang. ¿Cómo pudo Aang hablar con Shisui sin usar el mundo espiritual ni escribir una carta? Los maestros aire podían viajar en forma espiritual por el mundo terrenal. Podría decirse que esta era una de sus subdominaciones. Como avatar, Aang había intentado dominar este estado. Sin embargo, no fue hasta que encontró una entrada natural al mundo espiritual desde el plano terrenal que pudo usar esta forma de espiritualidad. Estando en la isla Kyoshi, un lugar con un alto nivel de espiritualidad, probablemente por la forma en que fue creado bajo una exhibición de todo el poder de una de sus vidas pasadas, el maestro aire aprovechó su entorno. La primera persona a la que decidió visitar tras lograrlo fue Shisui. Viajó a lomos del animal guía de Roku, un dragón. La noble criatura accedió de buena gana, y así fue como Shisui conoció a Aang el día anterior. Aunque Shisui no pudo hacer lo que Aang hizo, su sensibilidad al reino espiritual le permitió detectarlo rápidamente. Después de que el avatar se hizo visible, ambos hablaron para ponerse al día. Aang compartió sus visiones con Shisui porque confiaba en el sabio. Con esta información, el maestro agua sintió que su viaje al Polo Norte no sería tan fácil como su visita al Polo Sur. ¿Qué tenía esto que ver con el Kraken? Al igual que Sokka, Shisui quería poner a prueba su poder contra una criatura poderosa que pudiera desafiarlo. Como alguien iluminado, no se consideraba la persona o el ser más fuerte del mundo, pero aún así era poderoso. Sin embargo, desconocía sus verdaderos límites. No había luchado a muerte desde su juventud, así que no estaba preparado para el verdadero peligro. Su lucha con Lao Ge no fue a muerte, ni su entrenamiento con sus amigos, ni la guerra en Ba Sing Se. Necesitaba una verdadera prueba. Como convocado por su desenfrenada sed de batalla, el mar comenzó a ondularse.
Una presencia ancestral y aterradora se acercaba, su enorme cuerpo oscureciendo el océano azul. Advierte a los barcos. Diles que se mantengan alejados. No ataques, le dijo Shisui a Zuko antes de besar la mejilla de Azula. Vuelvo enseguida. Después de eso, Shisui saltó al agua. Sus pies no se hundieron, sino que permanecieron tranquilos en la superficie. Los barcos del grupo diplomático se alejaron lentamente, dándole a Shisui suficiente espacio para tranquilizarse. Respiró hondo, percibiendo el aroma salado de la muerte que lo envolvía. Una enorme rama irrumpió en el agua, bloqueando la luz del sol y haciendo que Shisui pareciera un pequeño insecto bajo su inmenso tamaño. Era solo un apéndice, algo que podía descartar fácilmente. Sin embargo, su gran tamaño representaba una amenaza considerable para el sabio. Sobre todo porque el tentáculo caía sobre él. Shisui se movió por el agua, impulsado por una ola, y evitó el pesado tentáculo que sacudió todo el océano al impactar. Shisui no usó sus gotas de agua porque ya estaba rodeado de agua. Estaba en su salsa. Una ola cubrió el tentáculo con un aplauso, y el frío cubrió la extremidad, intentando congelarla. Sin embargo, la fuerza del Kraken fue suficiente para liberarse de la prisión de hielo. Soltó su tentáculo y desapareció de la vista del sabio. Pero no desde su percepción. Shisui entrecerró los ojos y el mundo entero cambió ante él. Con su don activado, el sabio detectó una inmensa aura bajo él. Un espectáculo de colores que lo dejó hipnotizado por un instante antes de que una amplia sonrisa se dibujara en su rostro. Me darás la pelea que quiero. Llévame al límite, Kraken. Como si la criatura hubiera escuchado las desafiantes palabras del hombre, varios tentáculos emergieron al mismo tiempo, tratando de atrapar y aplastar al sabio. Con motas de ki flotando y orbitando su cuerpo, Shisui tejió anillos de agua a su alrededor. Señalando el tentáculo más cercano, hizo un gesto de cortar con la mano. Uno de los anillos de agua voló a gran velocidad. Aunque parecía delgado, la presión del agua fue suficiente para cortar severamente el tentáculo, provocando que la sangre salpicara y la extremidad cayera débilmente. Shisui debió esquivar los movimientos repentinos de los otros tentáculos, pero era evidente que el Kraken le guardaba rencor por el daño que le había infligido. Para atar cabos sueltos, un fino chorro de agua emergió del océano y se dirigió directamente al tentáculo herido, rematándolo. Herir a una criatura grande es una cosa. Amputarle un apéndice útil es otra muy distinta. El agua bajo sus pies ondulaba como si gritara, aunque no podía oírla. Al ver el aura alterada del Kraken, la sonrisa de Shisui se ensanchó aún más. Deja de jugar. Vete. Sé que tienes más que eso. Shisui apuntó hacia abajo, congelando el agua y creando una enorme punta de hielo que se hacía cada vez más grande. Apuntaba directamente a la gran bestia marina con la clara intención de empalarla. Pero cuando el hielo afilado alcanzó el cuerpo principal del Kraken, algo sucedió como si la presión del fondo marino cambiara repentinamente. El hielo creado por Shisui terminó siendo aplastado. «¡Qué truco tan ingenioso!», murmuró Shisui antes de retirarse. Sabía que su intento anterior de hacer que la criatura se alejara flotando había funcionado. Docenas, quizás cientos, de tentáculos emergieron del agua y se agitaron violentamente como árboles mecidos por el viento. Dos enormes ojos rojos miraban fijamente a Shisui. Una cabeza enorme emergió de las profundidades del océano, su piel disfrutando de la luz del sol después de vivir en las profundidades del mar durante mucho tiempo. Palabras como grande, enorme y colosal no alcanzaban para describir la visión que Shisui tenía ante sí. El Kraken y el sabio se miraron fijamente durante unos segundos, como si reconocieran la amenaza que representaba el otro. Veamos, ¿será esta una batalla legendaria?, preguntó Shisui en voz baja antes de ejecutar el movimiento más básico de agua control. Agitó las aguas a su alrededor, generando un dragón colosal hecho de agua. Sus ojos brillaban con una luz dorada, sus escamas estaban intrincadamente detalladas con hielo, vapor caliente se elevaba de su nariz y una niebla fría rodeaba su cuerpo, serpenteando por el aire y a veces imitando el entorno. El dragón de agua rugió, desafiando a la bestia dueña del océano. Quería luchar. Quería convertirse en el ser más poderoso del lugar. Su desafío fue respondido con un grito horrible. Shisui sonrió, satisfecho y listo para empezar a luchar de verdad.